corazón. Hola, Claudia. Hola a todos, en especial para el bebé de la casa. Estoy enfermo, pero aquí estoy. Un besito tornillo ¿Qué para ti, tiene mi la amor. cosita? Me diagnosticaron descaritis aguda. ¿De qué? Descaritis aguda me diagnosticaron. Descaritis. Venga para acá, yo se la quito. ¿Qué es la escaritis aguda? ¿Qué? ¿Qué es la escaritis aguda? Pásame, Eli, que él no puede ir. Le gustaría que viniera. ¡Oh, bienvenida otra vez! Venga para acá, yo se la quito. ¿Cómo seguiste, Shirley? ¿Cómo seguiste, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo siguieron? ¿Qué tal de salud? ¿Cómo Mejor, están? ready to go. Mejor, ¿Están mejor? Sí. Están ready to go. Hot Ready to and go. ready. Qué bueno, La Rosalía. qué bueno, qué bueno. La Rosalía. Oh, Monsieur Pepe Le Pew. De nuevo yo, querido. Sebastián, ¿cómo es? El salto. Otra vez yo. Feel the summer suffer. The first philosopher. Feel the summer suffer. The first philosopher. La que puede, The puede. feel the summer suffer. Feel the philosopher. Feel the summer suffer. Feel the philosopher. Exacto. Bien, estamos logrando. Uy, recuerden a todo. Uy. The todo oui. A todo uy. ¿Cierto, Rainier? Sí, cierto. Cierto. ¿La Rosalía? Un saludo muy especial para toda la gente allá en sus casas, un cafecito para iniciar el día. Buena Hoy vibra, súper conectada con el buena universo. actitud. Poderosa, regia, apoteósica. Diva, potra, caballota. Mire, meditando. Quítate tú y Dios que llegó la conmigo. Ay, caballota, la perra, la Dios diva, la conmigo, ¿quién potra. contra mí? Una mami que tienes. Dios conmigo, ¿quién en mi ¿Quién es contra? Bañada por la sangre de Cristo. Buen día, Mare. Vuelta por el Apocalipsis 6666. Ay, no. ¿Quién me dijo buen día, buen día? Buen día. Hey, buenos buen días día. para todos allá en la casa. Espero que la estén pasando súper. Gracias. Buenos días, buenos días. A pesar de sus caras de trasero. Buenos días, Peña. Especial Mare. A pesar de sus caras de trasero Días, sucios. porque buena está la migraña que me cargue. Días porque buenos los madrazos que se vienen hoy. ¿Por qué lo Prepárense para dices, la Fina? primera. Hola, señoras y señores, y es momento Se también, ya acerca. que tengo la palabra, de agradecer una mención muy especial, porque hoy estoy más empiñada que nunca. Más Y es- empiñada. Estoy llena de piñas, amigos. Miren, mi piña, y miren por favor las medias de piña. ¿A qué que se traigo debe eso, el piña? día de A que hoy? la Bueno, piña en vino realidad las complete. medias... ¿La piña es toca- agria Toca o piña agradecer dulce? porque Dios, la vida, el poder del amor me ha premiado con una gran socia. Mi socia que me regaló estas medias, señoras y señores. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que es la sociedad. Trabajar en sociedad es bueno, tomarse las cosas con buena humor. sociedad. Compartir hombres es bueno. Miren, todo el dinero que no ibas a, que ibas a gastar en él, lo está gastando aquí. Señoras y señores, con ustedes las medias. Tepi. Qué bonitas amigas, ¿no, Edgar? Hermosísimas seguiré amigas. Buena ¡Hipócritas! amistad. Una buena amistad, mucha confianza. ¡Hipócritas! ¿Verdad? Yo creo En que fin, aquí la todos son hipocresía. socios y socias. No, Tan bellas para las medias. nada. Qué bonita Muy sociedad. bonitas las medias. Gracias. Qué Qué bueno es que bonita se la me Lindo sociedad. detalle. Lo siento, las voces. No, sé que cuando hablamos por WhatsApp no es el mismo Andrés de dentro del show. Si yo doy amor, yo merezco lo que yo doy, no menos. Todo el mundo hace estrategias y todo el mundo comparte su opinión referente al voto. Que no me vengan a decir a mí que no, que aquí todo el mundo se reúne, tanto en casa de las chicas como en casa de los chicos. Esa noche Mare fue a mi cuarto a pedirme hablar porque me dijo, siento que todo lo que estás hablando en el show me lo estás tirando a mí. Si tú quieres votar a alguien, vótalo. Pero hagamos algo, juguemos limpio. La casa está dividida en dos bandos. Las que tienen un bando y las que no tienen bando. Uno no debe dejarse tampoco llevar por los sentimientos. Uno debe de votar conscientemente Sí, Andreina. por las actitudes. Dejemos de ser hipócritas y digamos las cosas como son. Entonces lo que hiciste conmigo fue jugar. Y lo digo bien fuerte que no me va a afectar los comentarios que tenga para decir la gente, ni lo que pase, ni lo que digan, ni cómo se metan, ni nada por el estilo. Vengo muy fuerte. Definitivamente, y lo repito aquí delante de todo el mundo, estoy aquí por ella. Y nos va a ir excelente para que a las envidiosas les pique el Justin Hilton. Di lo que sientes, di que en verdad era una estrategia, nadie te va a culpar, pero di la verdad. Una gran razón que no le he nombrado para todas y todos
He notado bastante en Andreina. Siento que tiene un papel de víctima. Otra vez te digo, piensa bien lo que dices. Perdóname por no decir las cosas cuando debí decirlas. Perdón por ser orgulloso. A ver si con eso me dejan en paz. La ganadora de la semana, la favorita elegida por ustedes es... El favorito elegido por ustedes de la semana de Casa de los Hombres es... Aquí tengo reciclada. Tengo reciclada la media que usó Alejandro. Bien, ¿dónde está mi media, Melissa, Ay, desgraciada? se le iba a entregar a Mariela. Traté, tiene tengo. un olorcito un poquito a perfume, no sé. Está sellado, está sellado. Perfume de gato, perfume de gato. Está sellado. Pero el perfume Fuchi no es mío. No, pero esto no es tuyo, esto es de la pata de Alejandro. Mentira, Ah, ya sí. vino así. ¿Será que huele a Roquefort? Entrégueme la lavada, Alejandro. Tuve que tirar mis zapatos. ¿Será que huele a Roquefort? Pensé que me le iban a entregar lavada, pero no está lavada. Se la entregué. Se la voy a entregar, se la voy a entregar directo a Mariela. No, yo porque quiero eso, oiga, no. Mariela, una prenda usada por Alejandro. No, gracias. Y por pero no, sí, pero y por Melissa. La pueden subastar y las ganancias dársela a los pobres. Bien, viste, no, y esa es la prenda que se le va a mandar a los fanáticos. Sí, es que la casa se brinda. Para registrarse y ganarte esta media es muy fácil. Voten por mí. Ahí está. Brinden la casa de los hombres. Es muy fácil. Si quieren la media que usó El Alejandro, próximo favorito de la semana. Puede ser suya, gente. El próximo Aprovechen. favorito de la semana. de la o media. por los hombres, por acá, por A la casa. Petoshiña de Alejandro. Ay, no. La Mis voy pies a no guardar. huelen, mis pies no huelen Miren, feo. no tengo media ya no tengo media hoy. La voy a poner de nuevo en su lugar de origen. Bien Esa sellada. media es mía. Ah, y tengo un pie enfermo, por eso estoy sin zapatos. ¿Qué tiene el pie? Borracho de todo ese Se puso de media. Tiene dolor de barriga el pie. Lisiado. Tengo un pie enfermo, en serio, tengo un pie enfermo. Tiene dolor de barriga el pie. No puedo ni Luiseo, caminar. ¿cómo amaneces? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Mira, ve Andreina, se preocupa. Ella se preocupa Nunca mueras. Dale, Luisao, dile cómo está. Todo bien. ¿Y Dile tú un cómo estás, poemita, Andreina? Un poema, Luisao, un poema. Otro. El lisiado de la semana. Luisao, te preguntan cómo estás y solo responde bien. Métele ¿Cómo que estás? No me Eres un hombre de me pocas escuchas? palabras. Al igual que Hola. es Dale, Luisao, sube encima. Somos dos. Miren hoy qué visión. Es tu momento. Hoy las tetillas están tapadas. Miren que hoy me está mostrando la tetilla. Hola, Luisao. Si todos se callan un Él sabe que es segundo, por molestar. él No puede se hablar. puede enojar. Hagan silencio que está hablando O le Luisao con trasquilo la otra Andreina. ceja. Melissa, Está hablando Luisao con Andreina. ¿Cómo amaneciste, Andreina? bien. Aquí, No sé, pero tranquila. ustedes dos se huele a que. Me huele a qué. ¿Te gustaron los chocolates de ayer? Huele a peligro. Me huele a que ustedes dos van a resultar siendo mejores amigos. ¿Te escucharon? ¿Te gustaron los chocolates de ayer? ¿Te gustaban los chocolates de ayer? Preguntaron. Andreina, ¿Qué pasó? ¿te gustaban los chocolates de ayer? Preguntaron. Migis forever. Miau, dice. ¿Qué eres? ¿Un gatito? Cuéntanos, Liz. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué acontece? Mira, ¿qué te digo? ¿Qué te diré? ¿Y Eli? Vente, Eli. No le importa porque está estresada. ¿Por qué? Porque nos sacaron tarjeta amarilla. Ya tenemos 2, con una más nos vamos. Y pues nada, Vane fue como que dijo de que
que por andar trayendo las cosas de afuera acá, que no sé qué, que seguimos incumpliendo las normas. Prometo no romper la regla nunca más. No lo vuelvo a hacer. Ya la lección la aprendí. ¿Cuántas tarjetas tienes? Me convenció. 2. Ya, eso. Yo no voy mal. Me convencí. Porque ya la próxima me eliminan. Sí, y entonces- no quiero que me eliminen de esa manera. Mira. Entonces, poder del amor, prometo nunca más romper la regla. Nunca. La verdad siempre va a salir. Y pues con lo de piña sí estuvo bien heavy, ¿verdad? Ya, pues se pelearon por lo del beso. Porque sí, porque cuenta tú, Eli, que yo casi no entiendo de eso. Lo de piña. Nada, se enojó. Piña estaba enojada porque cuando primero se enojó porque ella aceptó que la habíamos visto besándose con Piña. Que Piña había aceptado, había dicho la verdad. María se enojó por eso, se Ajá, supone. y le reclamó y le dijo que porque había dicho que sí. Luego de eso, le pidió el favor que dijera que era una estrategia. ¿Qué nos puso lo que ¿Cómo Le va a ser pidió- estrategia si ella no sabía que estábamos en el mall? Claro, Obviamente estoy contando lo que mentira. dijo. Y que le pidió eso a Piña y Piña no aceptó. Le dijo que ya no iba a meterse en eso y que no, y no, y no, y no. Pero al parecer no sé a quién. Nadie le dijo en internet, como le pidieron como explicaciones y ella contestó, era una estrategia de Piña y mía. Cuando Piña le ha dicho que no iba a jugar eso. Entonces le mandaron el screenshot a Piña diciendo, dice Mari que esto. Y le mandaron el screenshot donde ella estaba diciendo eso. Eso fue todo lo que me imputó, o sea, que ella no aceptó ensuciarse, igual ensució. Y seguía sosteniendo eso. Yo le dije, madre, le digo yo, ayer le dije yo, ¿cómo es posible que tú dices que es una estrategia? Si eso es imposible, solo te lo voy a poner así de fácil. Si fue afuera, ¿qué Nada, yo no le dije, nada de eso. Yo le dije, la tienda de ropa, bueno, no me acuerdo si era de ropa o no de ese qué. De no sé. ropa, de ropa. La De tienda ropa. de ropa estaba aquí, ustedes estaban al H&M. fondo. Nosotros íbamos pasando, es imposible que tú sepas que nosotros vamos a ir Íbamos a en ese comentar. momento. En ese momento es imposible. Nosotros íbamos caminando, volteamos a ver la ropa que hay así y de repente te vimos. Y fue como que nos fuimos rápido, o sea, eso es imposible que tú digas una estrategia porque no habíamos coordinado en llegar a ese lugar, tú no sabías y Que ustedes íbamos a ir estaban al nosotras. fondo y que nosotros íbamos a pasar justo en ese momento, o sea, es imposible, por Dios. Y es como que, bueno, yo nomás digo y se puso en su rollo, ¿me entiendes? Entonces, como que ese tema ya ahí lo quedó en eso, en que No, pero lo aceptó. Sí, después obviamente lo tuvo que hacer. O sea, dijo que era una estrategia de ella igual, pero Siempre dijo decía que que era Una eso- estrategia. Ay, que lo que pasa es que Será cuando- bruja que sabe que Ah, cuando nosotros viene le alguien. escuchamos, no nos pusimos a pelear, como decirle, es mentira, sino que fue como que... Sí, nosotros no nos tranqui, pusimos solo a estamos pelear. diciendo lo que nosotros pensamos. Es que para qué pelear con ella si esa mujer no entiende y no pierde nunca. Y hay que nosotros le dejarla dijimos en su como rollo. que eso salió, pero por el hecho ese de que es extraño, es como que La yo pelea. diga, con Miguel no tengo nada y que no nos hablemos y fuera, tú Piña venga y me veas con él besándome. Tú vas a decir, ¿qué onda? ¿Qué está carajo está pasando acá? pasando? Y eso fue lo que nos imaginamos nosotros, pero no queremos pelear, no queremos nada, simplemente el tema salió, se expuso y lo hablamos. Nosotros estamos de testigo, tenemos que hablarlo, ¿me entiendes? Entonces, como que nada más eso, pues, y Piña lo que le afectó fue eso, que le involucraran en cosas que Obvio, ella y nada más que cuando ver. le dijo que no lo iba a hacer, no lo respetó. Volvemos a lo mismo, pero pues. Fui al cuarto rojo y cuando abrió la puerta, hasta él se sorprendió, Edgar, así como que yo. Y de ahí me dije, ¿y por qué me citaste? Le digo, no, para seguir platicando, que no terminamos de platicar. Y yo, Él te dijo esto. Sí. Para Qué seguir raro. Sí, pero es que él también se sorprendió y no había que decirme lo mejor. Entonces, para ¿Y seguir por qué no citó a Piña? Es que ellos no lo citaron. O sea, le dijeron, tienes que estar a Gris y vas a estar No, a él lo citan en el cuarto rojo y a mí igual, sin saber ninguno de los dos. Ah, sin ya, esperar. ya entendí. Sí, entonces como que nos sorprendimos, pero él la compuso rapidito, según yo sí me había citado él. Y me dijo, no, era para terminar de platicar, me dijo lo que estábamos hablando. Y, ok, está bien. Ya le dije yo, es que Piña quiere esto, a ti te falta mucha comunicación, le digo, el problema de nosotros también fue eso, la comunicación, le digo yo, ya me he contado de ella todo lo que han pasado y ciertas gracioso. cositas. Justamente había hablado con Piña como unos 20 minutos antes de ir al cuarto rojo. Ajá, y ya me había contado todos los problemas que habían tenido. Y que ya estaba un poquito, no insegura, ¿Qué problemas? sino ¿Han tenido problemitas- Lo que problemas? pasa es que a él creo que Problemitas le cuesta un poco chiquitos. decir lo que siente, expresarse, le cuesta Ajá, y y eso a ella le te voy a molesta poner un porque ella es ejemplo. súper expresiva. Te voy a poner un ejemplo. Dice que la vez que fui al cuarto, ve al cuarto,
que fuimos a la casa de los chicos, Piña y yo fuimos, porque creo que usted no estaba, no sé. El día que tú no quisiste ir. Ya. Tú no estabas. Bueno, entonces nosotros al rato, yo dije, poder del ¿Dónde yo amor. estaba? Creo que Tú no estabas. No estabas. Nos falta un montón ahorita, pues. No estabas. Entonces yo dije, poder del amor, estoy súper molesta con Miguel, quiero verlo para regañarlo, para aquí y todo lo demás. Igual, tú también, Bea Piña, estás enojada con Edgar, le digo yo. Sí, me dice, ya necesito decirle todo esto que tengo acá, dice. Y yo, ok, poder del amor, please, que vengan los chicos. Y de ahí a los segundos ponen Gris, Claudia, a la casa de los chicos. Y era mentira, yo lo quería ver a Miguel. Y entonces, y nosotros como que, vamos a pelear, vamos a pelear. Sebastián, Edgar, Rizao, Miguel. Los chicos, super 4. Vayan, chicos, hagan lo que tienen que hacer. Nosotros cuidamos de la casa, tranquilo, vayan, tranquilo. Yo les cuido la casa, parcerito. ¿Usted sabe? Amigo, dale, una cosa. Dígame, parce. No es que este parcero haga lo que le dé la gana. No, yo lo tengo visto con un ojito. Este parcero que se quede rinconadito. No, ese lo tengo visto con el otro ojito. Este parcero que reparta el chocolate. No, él no hay ni para qué verlo, el man se porta bien. ¿Y usted qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué te pasa? A mí no me pasa nada. Bueno, eso no importa. Vaya, parcerito, Ahí vaya. cuida la casa, ¿no? Desordena. Tranquilo, parce, tranquilo. Cuide. Si soluciona algo allá con Shirley, que Dios le bendiga. Es que quería que me expliques qué fue todo eso. Cosas en la piña. La piña es muy terca cuando habla y esas personas que creen que siempre tienen la razón. Y yo no quiero entrar a explicarle absolutamente nada a nadie porque no tengo por qué. Y yo creo que cuando hay una amistad de por medio, las cosas se resuelven también fuera del programa, no solo adentro. Ella no quiso hacerlo fuera del programa, solo quiso hacer adentro y yo no voy a hablar de más, ni voy a dar explicaciones, ni me voy a poner a debatir nada porque yo no quiero de alguna manera perjudicarla, de ninguna manera. Entonces yo dije sí, te pido disculpas, se acabó. No tengo por qué dar explicaciones a nadie. Solo sé que yo sé por qué hago las cosas, yo sé por qué las digo, yo sé que voy analizando a partir de todas las cosas que suceden, del escenario A y B que puede pasar. Y nada, eso es. ¿Qué más quieres saber de la piña? No es de la piña, es de la situación. No, por eso, de la situación de la piña. Porque vos sos una persona muy especial para mí y la piña es mi amiga, solo por Sí, eso. yo también la considero, a pesar de que ella no, una amiga, dentro de todo. Por eso prefiero dejar las cosas ahí. Si nos siguen preguntando que me lance, como me ha venido lanzando, que me lance. No me importa. Ya estoy acostumbrada a que me lance. Yo me voy a quedar callada porque puedo decir cosas que la pueden perjudicar. Y prefiero no hacerlo. ¿Puedo preguntarte por qué dijiste que eso, lo del beso, era una estrategia? Yo nunca dije que era una estrategia. Yo dije que yo sabía lo que hacía. Y que yo sabía por qué lo hice. Yo no le llamé estrategia. Le llamé bomba. Porque siempre traen al programa cualquier cosa que tenga que ver contigo, conmigo. Más no nada que tenga que ver con ellos. Y cuando es entre ellos se solapa. Esto es una lección a la final. Y sí. Una lección para que vean que no, los amigos no tienen por qué solaparte las cosas. Parte 1. Parte 2. Eso. Que la persona que dice no estar ardida, de hecho sí estaba ardida. O no traía eso al programa a colación. ¿Quién? Ah, ya sé quién lo trajo. Aparte hay muchas cosas que prefiero no hablar porque yo me estuve aguantando muchos balazos aquí después de tu llegada y la verdad es que ya estoy... Después de mi tu llegada, salida, perdón. Porque en mi llegada yo paré todo. Tu salida. Sí, y ya yo hablé con muchas personas para no te Sí, molestes. pero siguen igual. ¿Quién sigue? Siguen. En este momento, la piña, por ejemplo. Estoy muy en desacuerdo desde incluso la pelea que tenía Donday con Andrés. ¿Qué pelea? En lo que ponían en redes. Ajá. O sea, como que en jugar eso de estar poniendo en redes lo que pasa aquí, ¿ves? O sea, es como que es la realidad de cada quien. Las redes sociales es la vida personal, creo yo. Obvio. Entonces, Pero la gente no sabe respetar eso.
Bueno, todos somos diferentes, a veces para bien, a veces para mal. Cuando hablamos por las sombras, ya todo el mundo dice que habla por las sombras. Hasta Sí, Alejandro obvio, María. hablando, pero no hablando por la sombra de viéndonos. Hablando por las sombras por Yo sé teléfono. que no nos vemos para Sí. nada. No, si hay que especificar esto para que no nos lancen, pues sí, mucho mejor. Es hablar con propiedad. para que no nos lancen pupú, dije hablar por las sombras. Yo nunca dije vernos por las sombras. Son dos cosas distintas, porque también le llaman hablar por las sombras, según lo que tengo entendido, a mensajearse por WhatsApp. Sí, bueno, eso sí. Hablar por las sombras. Sí, yo sé que hay que especificar todo, porque cuando se trata de ti y de mí, no solamente nos incluye enlazando mierda. Pero muchas cosas que mucha gente tiene razón aquí. Bueno, específicamente la diabla. En fin. Nada, no sé que cuando hablamos por WhatsApp no es el mismo Andrés de dentro del show. Y ya. ¿Desde mi llegada? Sí, desde antes. Y desde tu llegada también. Monosílabo. Así que yo voy a responder así en todos lados. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Dale, sí, ok. ¿Me podrías explicar o enseñar cómo se habla por WhatsApp? Como me hablas aquí, hermosa, princesa hermosa, tú nunca utilizas pet names conmigo por fuera. Bueno. ¿Qué tenés? ¿Yo? ¿Cuál de todas las Ah, cosas? no me van a Ya venir. me contan muchas cosas. Lo voy a tener. De pronto tenías algo. No tenía nada. Me levanté con una tormenta. Entonces le dije lo de Y como no me da por fingir, No lo expliqué bien. preferí quedarme antes de venir a hacer Realmente cualquier yo cosa. pienso que uno sí se puede llegar a enfermar emocional y mentalmente. Y debe ser también un Sí, motivo. probablemente, pero me basta un día. ¿Ah? Me basta un día para después estar bien. No, pero a lo que me refiero a veces es que debe ser un motivo también válido en el momento en el que uno no se sienta Obvio, bien. yo estoy enferma sentimentalmente. Yo siempre digo, el que me tira la mala, me tira la buena. Y hay personas que llegan para quedarse y otras para aprender. Y saber que por ahí no es. O sea, yo estoy clara, yo no guardo rencores, yo no soy de que te voy a hacer la vida imposible porque me la hiciste. No. Yo por eso siempre digo, aquí todo se paga. Yo no tengo que hacer nada. Lo que sí, soy sincero con lo que digo, con lo que pienso. A algunos les puede afectar por cómo yo puedo hablar, pero yo siempre, mientras esté el respeto y la comunicación y yo diga lo que pienso, para mí, creo que lo que digo está súper bien. De sobra. Obvio. Entonces, imagínate ahora, yo con lo que paso. La va a tener difícil, Luisa. O sea, Luisa o cualquier Quien chico. sea, la va a tener difícil. Sí. Porque va a tener que hacer esto mi vida. para que te vuelvas a abrir. Literal. Pero no estoy tampoco como cerrada, solo estoy como que el tiempo me dará ese beneficio de decir, ¿sabes qué? Sí, me voy a abrir para poder conocerte, pero para que yo me abra y yo hable con una persona es súper difícil. Hombre, buenas. Todo bien. Tranqui. Ay, sí que me van a odiar. Tranqui. Obvio. Entonces, igual, o sea, yo podré ser maldita, tengo un carácter de la fregada. por eso cuando me dicen como que, cuando se lo soy hizo bien dura a veces, soy muy un chico súper chévere, pero no puedo, yo no me dejo solo llevar por los Claro, regalos. Soy muy tierna, Porque imagínate, soy cariñosa, soy como... hizo un detalle. ¿Qué tal? ¿Qué te hizo exactamente en el cuarto rojo? Yo no vi, no mostró acá. No, fue como que unas florcitas, como un detallito bien bonito. Sí. Sí. ¿Y qué te gustó? El detalle. ¿O te pareció? Ahora hagamos de cuenta como que no fue Luisa, que fue cualquier persona. ¿Te gustó lo que hizo? ¿O te pareció? No, es que está bien que sea Luisao, porque independientemente de cualquier sea persona, yo no me fijo en lo físico. Por eso. Pero, ¿y el No, gesto y te él gustó? también es súper lindo, o sea. Pero yo no me dejo llevar ahora ni por los detalles, Por nada. no me dejo llevar por la constancia. Claro, yo siento que vos querés dejar que la cosa se siente un poco. Con la constancia de una persona que me demuestre que estando yo o no estando, me dé mi valor y de importancia, porque yo no merezco menos. Si yo doy amor, yo merezco lo que yo doy. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Han cambiado la ambientación? Yo lentes, ¿verdad?
Ay, pensé que estabas allá, disculpa, te estoy dando la No, no te espalda. Qué preocupes. maleducada soy. No, no. Tienes buena espalda. Obvio. Todo lo que tengo es bueno. Y lo sabes. ¿Qué? ¿Que no? Sí. Ya le conoce la espalda. Me falta más por descubrir. Sí, obvio. ¿Y Obvio. quieres? Obvio que quiere. ¿Y tú quieres que te la descubra? Obvio que quiero. O sea, la espalda. ¿Y tú quieres que te la Que me descubran? descubra lo que tengan que descubrir. No escuché esas cosas prohibidas. ¿Qué te ríes? Estaba hablando bondad. Me río de ti. Dice. André, ¿y tú qué tenías? ¿También lo mismo de Shirley? Ella ocupaba amor de nosotros. Pero No, mira, ya que llegaste, su ya abuelita estás está me enferma. enviaron aquí con un propósito, darte ese amor que te hace falta, para que tengas esa alegría y esa energía. A mí también me que hace has falta perdido. amor, papá. Pero a ti te la van a dar allá. No. Esa Sebas, energía. muévete, Sebas. Estúpido. Grupal. Así sé que eres mi amigo. ¿Ah? Está bien. ¿Pero qué? ¿Quieres más? Ven, No, no quiero nada. No quiero. Bueno, y las salidas suficientes para que tengan videos y fotos tuyas siendo hiper cariñoso con Andrea. Ay, hiper cariñoso. Ya. Según lo que me dijeron, voy a pedir que me los pasen. Lo veré. Deja a un lado los besos. A mí el cariño sí me duele. Y me duele y lamentablemente la herida se volvió a abrir. Porque digo, una persona que está enamorada de ti no te hace daño consciente. Consciente. Inconscientemente puedes hacer daño. Conscientemente. Entonces por eso estás molesta conmigo. Sí, y porque veo un Andrés tibio, un Andrés que le vale trozos, un Andrés que te doy tu espacio para que conozcas a Freddy. Un rato menos pensado. ¿Cómo? María Emilia, yo no quiero presionarme, ¿entendés? Porque yo sé que también necesitas tiempo, ¿sí? Entonces, He tenido bastante tiempo. Te acuerdo que estuve bastante tiempo sin tener una relación contigo, llorando como la... Estando sola, después te fuiste, después tuve 2 semanas aquí sola. Te acuerdo nomás. Que la única persona que yo tengo aquí es a Mariela. A la única persona de verdad. Persona. O sea, porque puedo tener conocidos, le puedo tener cariño a mucha gente, pero yo sé que en la única que puedo confiar 100%, que es como mi familia, es Mariela. Sola. No te voy a negar que después de tu conversación de la piña dije, ya sé lo que va a pasar. Se la va a sacar. ¿qué me va a sacar? Se la va a sacar, te vas a ir. Va ¿Cómo a decir, ya no, ya ahí no me voy a meter. ¿Cómo me voy a ir? No sería raro que después de la conversación que tuviste con la piña en su cuarto rojo digas, ay, qué miedo, Mare, qué horror, Mare, y te hagas para un lado y vayas por otra persona. ¿Te he dicho algo? ¿Ah? ¿He dicho algo? No, pero no me sería raro. Después de que vi ese cuarto rojo dije, Eso no va a pasar. normal, yo veré. Mare, no supongas cosas que no sabes. Tampoco vos no tenés, así como nadie tiene el derecho de opinar sobre lo que vos sentís. No supongas lo que yo siento y lo que no. ¿Está bien? No cuestiones tampoco, o sea, como que las cosas que... Está bien, yo les cuestiono en mi cabeza, me estás pidiendo que te cuente, te cuento. Sí, yo sé, pero me lo estás cuestionando. Lo cuestiono en mi cabeza y tengo todo el derecho a cuestionarlo en mi cabeza. Me pides que te cuente, te cuento. Ya, pues, pero no me lo estás contando, me lo estás cuestionando. No, te lo estoy contando. Lo pensé, te digo. Vi el cuarto rojo y lo pensé y dije, no me resultaría raro. No va a pasar eso. ¿Por qué crees que ahorita que Freddy, que está ahí como conversando conmigo, yo le digo, ¿seguro que quieres estar conmigo? Me caga no poder hablar de nada bueno de mí, ¿sabes? Me caga no poder decirle a alguien, sí, tengo estas virtudes, Solo le puedo decir mis defectos, que aparentemente es lo único que tengo. Tienes muchas cosas bonitas. ¿Cuándo te diste cuenta? Siempre lo sabía. Hay posibilidad y oportunidad que puedas dejar de escuchar las cosas que dicen la gente de vos. No, lamentablemente no. Hay Porque aquí todo el mundo habla de mí todos los días.
De mí igual hablan todo el tiempo y me ves ahí tranquilo. Sí, porque tú fuiste a tu casa a descansar en tu cama. Yo estaba aquí metida aguantando los p***os que tú dejaste. Y me lo dice la diabla, si quieres que se la ponga concretamente a ella. Tú estabas peleando una guerra que no era tuya. Defendiendo a una persona que cuando te defendió a ti. Totalmente cierto. Primera pregunta. O sea, se va a hacer sacar de mi ¿Tú con programa. quién estabas en el centro comercial? Con Mare Con Mare. y Jessica. Lo que ocurrió fue una situación de más de 1 minuto estando junto a Andrés o fue un simple saludo. No, o sea, fue un saludo. Un saludo con un beso. Sí, o sea, yo estaba solita. Confirmado el beso. Es que no hace falta que diga 80 veces, sí, obvio, ha pasado. Pero solo llegó un saludo y luego se retiró. No, yo me retiré. Me fui ¿Y con ellos se Jessica. quedaron? Es que, te juro, lo que pasa es que yo soy una persona así súper como que allá, en mi mundo, entonces no voy a quedar ahí, digamos. Y Entonces, ustedes se fueron y los dejaron. fue como que yo, o sea, los saludé primero yo, luego se saludaron ellos, yo me fui a ver mi ropa y ya, pagué mi ropa y me fui con Jessica. Pero Andrés creo que luego se fue. Ok. ¿Y ustedes llegaron a ver las chicas superpoderosas? Corrección. Podridosas. Retomo. No, ¿Llegaron a yo verlas? no. ¿Tú nunca las viste? No. Ok. Yo no, honestamente. Bueno, continúo con la historia, después te hago más preguntas. Ya. No, bueno, fue eso, ¿ok? Entonces se supone que estaban mal, se besaron acá, perdón, se supone que estaban mal, es lo que dijeron esos días. Y claro, la molestia tal vez de las chicas era como que dicen que están mal, pero afuera se están besando, entonces hay incoherencia. ¿Me entiendes? O sea, que hay que ser el mismo adentro y afuera. Él a mí no me dijo nada que votara por Elizabeth, ¿qué estás hablando? Porque yo no le hubiera permitido que vote por Elizabeth. Elizabeth es tu novia, ¿por qué iba a hacer eso? ¿Me entiendes? Entonces él a mí no me dijo eso. Él lo habló conmigo. Entonces están pensando que yo les oculté eso ahora. Claro, Entonces, ¿tú qué crees? ¿Le das un voto de confianza a Frederick? Tengo que hablar primero con Sebastián y Miguel a ver. Lo que quisiera darle voto de confianza porque lo tuvo mi voto de confianza. Y no quisiera pensar ahora que lo que le ha dicho Miguel o Sebastián, que fue lo que le dijeron, si le llegaron a decir algo. Y por qué me está diciendo lo que me dice. Que él pensaba que confiaba en mí, entonces yo tengo que ver a ver qué es lo que está pasando, ¿me entiendes? Tengo que ver. Y lo que sea, aquí todo el mundo hace sus estrategias. Sí, o sea... Mira, loco, yo soy una persona que soy tan difícil para contar las cosas. Yo no soy una chismosa que anda por ahí diciendo las cosas a nadie ni nada. Tengo que ver qué es lo que está pasando. Es delicado, Ranier. Digo, cada vez más ese tema de los votos. Porque vos me estás contando a mí ahora, tal cosa, ¿sabes qué? No me cae fulana, yo voy a votar por ella. Esa conversación fácilmente se puede tomar como una Eso es lo que pasa cuando incidencia. Eso es lo que pasa cuando se o hablan de viceversa. más las cosas. Cuando se hablan Cuando se hablan de más. Claro, entonces lo más prudente es no compartir el voto. No compartir el voto y ya que cada quien vote por lo que le... Pero aquí no hablar sobre ese tema. Pero aquí todo el mundo hace antes de la estrategias. Sí. Todo el mundo hace estrategias y todo el mundo comparte su opinión referente al voto. Que no me vengan a decir a mí que no, que aquí todo el mundo se reúne. Tanto en casa de las chicas como en casa de los chicos. Eso que no es invento conmigo con eso. Sí. Y esa noche Mare fue a mi cuarto a pedirme hablar porque me dijo, siento que todo lo que estás hablando en el show me lo estás tirando a mí. Pero simplemente y yo digo, creo que es un error. yo no hablé con nombres y se sintió aludida. A lo que yo le dije, ¿quieres hablar algo del show? Lo hablamos en el show. Punto. Porque yo entiendo lo que son los dobles discursos, el dice, no dice. Claro. Yo, por lo menos, el rato que salgo de esta casa, quiero estar tranquila, no saber de nadie y que no me molesten, porque sé que esto afecta muchísimo. Estás oyendo, Oscar. Pero, ¿sabes? Simplemente yo creo que eso es un error. El tratar de... Es como una mala... No sé, un mal pensamiento. El tratar de convencer a un nuevo o decirle a alguien creo que es más bien un error. Obvio. Porque uno se viene a dar cuenta de las cosas aquí adentro. O sea, Depende. uno viene afuera y uno nada más... Y luego se da cuenta, ¿no? Uno tiene su propia percepción. Depende porque yo debo confesar ante 11 países que yo he armado estrategias.
Yo, nomás Melissa venir. Gay, tan bella como peligrosa, Cuando más veniste. peligrosa que bella, querida. Pero es que Melissa, ya está pero claro cua- que no hay Sí, problema. mi primera Claro, pero estrategia, ¿cuándo mira, viniste? mi primera estrategia fue ¿El primer día? salvar la cabeza de mi amado, querido. El ¿Cuál fue primer la día, te segunda? estoy hablando ¿Qué? del ¿Cuál primer fue la día. segunda? La segunda te la contaré después. Malisa, te y estoy esa hablando te desde el conviene a primer ti, día, querido. que a mí desde el primer Te día me dijeron. reconviene. Esa te conviene a ti. OMG. Mira, hablando de, para cerrar tu tema, no sé si ustedes vieron que yo fui al cuarto rojo con ella y yo en el cuarto rojo le toqué el tema más o menos maquillado porque siento que es problema tuyo con ella, pero a mí sí me molestó que te metieran porque sabía lo que, sabes, tú me has contado lo que era y yo era como que le dije a ella, en realidad, si tú quieres votar a alguien, vótalo, pero hagamos algo, juguemos limpio, no sigamos con esa estrategia de jugar sucio y le dije, no metamos a gente que no tiene nada que ver en guerras a hacer trabajo o a salir afectadas por algo que no tiene nada que ver con ellos. Y se lo dije también a Fred aparte. Bro, tú eras nuevo aquí, tú no tenías nada que hacer haciendo esas cosas. O sea, lo único que hiciste fue salir manchado tú porque la persona que te haya dado la orden está tranquila en su mundo. Entonces es a lo que voy. No juguemos sucio. O sea, si tú quieres eliminarme a mí, elimíname tú a mí directamente porque tú quieres hacerlo. La casa está dividida en dos bandos. Déjame, ya vengo. Las que tienen No un en dos. bando y las que no tienen bando. ¿Cierto? Es evidente. Las que tienen un bando, Pero aclaremos las cosas como son. estoy hablando de las cosas Ya no tal hay quienes no tienen bando. cual y como son. No. Yo no tengo bando. Bueno, sí hay quienes no tienen bando. Mariela Bebé, no yo sí tiene que no bando. tengo. yo Pero no ya no tengo. son solo ¿Cómo le dos va? bandos, diría yo. Pero Yo, es que no esta te- chica yo como estoy que no tratando de sabe. armar mi Si no eres la propio. reina roja. Yo estoy tratando de No, armar es mi que propio ustedes hablan bando, por mucho, eso. entonces ¿En yo- cuál Por casa? eso. ¿En dónde? Un poquito. Yo un estoy poquito. tratando de armar Pues, la las conozco un revolución. poquito. Las Que la conozco un poquito, he tenido la revolución oportunidad de hablar es con ella esa un poco. gente que no pertenece a ninguna parte y que se han sentido vulnerados, excluidos o expuestos por precisamente no tener ninguna alianza o ningún bando. Ojo, que ahí es donde voy yo a lo que le llamo la resistencia, la revolución. Sí, así es. O sea, es que a mí no me gusta disfrazar las cosas como son, ¿sí me entiendes? Entonces, tenemos esta situación. Tenemos esta situación. Hay 4 chicas que lo dijeron en un en vivo, porque esto se dijo públicamente. Ninguna de ustedes se va a ir, porque podemos y queremos. He dicho caso cerrado, pero estamos otras que son Mariela, Claudia, Jessica, ¿Tú? yo y Andreina. Andreina Y Mare. y Mare. Mare tampoco tiene bando. Ella ya se quedó sin bando. Ella tenía uno, listo, pero ya no, Lo más prudente es no compartir el voto. Ahora, si es que la gente lo hace, e incluso si la gente termina haciendo estrategias, es incluso natural problema que es la que gente se hay- una por fines en común, Hay por grupos. intereses en común. El problema es que hay grupos. Cuando hay grupos de personas diferentes, siempre va a existir esta rivalidad. Obvio. Oh, mira, aquel quiere votarte uno. No, pero tú eres mi amiga, yo no voy a dejar que te voten Pero a ti. correcto, Y porque se arma todo eso. circunstancialmente hay intereses en común. O sea, es así. A lo mejor esta semana puedo tener algo en contra de Andreina, pero las circunstancias dentro de 2 semanas me ponen a favor de ella y no pasa nada. O sea, no es que sea un hipócrita, no es nada. Incluso hasta en la gala las circunstancias te pueden llevar en contra. Correcto. Porque tú puedes estar pensando, no, yo voy a votar por Alejandro hoy. Pasa algo en la gala, y te cambian. la no, opinión. yo voy a votar ahora por Andreina. ¿Me entiendes? Entonces, Correcto. es como que un juego en tu cerebro de lo que vaya pasando y lo que vaya pasando. Y siempre con este tipo de formato, así hayan 20 temporadas, cada vez que Ay, yo discrepo contigo, Ranier. cada vez que vaya a haber votaciones, siempre van a haber influencias, siempre van a haber grupos. Y siempre, naturalmente. Naturalmente, eso va a ser en todas las temporadas. Siempre en las todos votaciones, lados. entre los mismos participantes, van a haber influencias y van a Correcto. haber personas que van a querer votar por una cierta persona. Por eso, si no quieren que los votos sean entre nosotros y que no haya influencia, que decidan otro método de voto. Pero ¿sabes qué? El O dado. sea, ejemplo, yo pongo lo que pasó una vez, me pasó con Sebastián, de que me habló de esa manera que para mí no fue correcta. O sea, eso igual no influyó en mi voto, porque él podrá ser para mí en su momento como desubicado su comentario, pero no por eso yo voy a votar para que se vaya, ¿me entiendes? Uno no debe dejarse tampoco llevar por los sentimientos, uno debe de votar
conscientemente. Sí, Andreina. Por las actitudes, Pero ejemplo, siempre- si no está conectando en el sentido de que, no sé, ejemplo, es una persona que no genera paz en el lugar, que hace problemas, que hace desunión, que es mentiroso, que no es sincero. De esas cosas, obviamente, no vamos a creer en la casa. Claro, pero tú sabes que siempre va a haber una unión entre otras personas que van a decir, hey, mira, esta persona votemos por él porque me cae mal, es un odioso, no sé qué. Entonces van a haber siempre 2 o 3 que van a estar de acuerdo. Y ahí es cuando se hace la unión del voto también, ¿me entiendes? ¿Y me pueden explicar un poquito sobre la situación que está pasando de los votos, de las estrategias? Es una larga historia, así que tranquila, mañana a la gala vas a tener tiempo Al de rato, ver todo lo que va a pasar. Me estás anunciando, te voy a poner en contexto, me estás anunciando que esta gala que viene entonces es guerra de equipos. A ver quién se va. Obvio. ¿Y qué estrategia funciona mejor? Obvio. No va a haber guerra, tranquilos. No va a haber. No, yo no lo estoy diciendo. Obviamente. Yo acabo de pedirles que votemos por quien nos dé la gana. Que nadie influencie, pero si quieren hacer guerra... No, yo siempre he sido Yo la verdad así estoy harto de y estas lo voy a peleas. hacer así. Bueno, Chicos, ¿por qué no pero puedes no ayudar se a dan esta cuenta. pelea? ¿Él en contexto o tú? ¿Qué? ¿De qué? Sobre esto. No, estamos No, hablando ya sobre estamos las cansados de estrategias. ponerte en contexto y que te vayas. Normal, pero necesito hablar con la demás gente. Tenía que haber llegado unos días antes. Tranquilo. Bueno, No no. sé. A lo que vamos es dejemos de ser, la invitación es dejemos de ser hipócritas. Dejemos de ser hipócritas y digamos las cosas como son. Igual Yo está te lo bien juro que que yo ahora esta se semana acepte que hay yo esta estrategias. semana he tratado de decir todas las Yo cosas de frente, digo- pero cada vez que lo hago termino una pelea Yo vi que diferente. Así que ya estaban me haciendo cansé, me voy a estrategias quedar y yo callado. dije, bueno, yo también voy a hacer la Cada mía. quien haga la estrategia que quiera. Y las veces que he tenido que hacer estrategias las he hecho. Entonces, Y repito, una de mis primeras estrategias fue salvarle el pellejo al otro cuando las supuestas amigas lo querían sacar. Supuestas, porque lo querían sacar. ¿Listo? Y al que no le guste lo que digo en mi programa se puede ir, porque este programa es mío. Es mi programa. no sé, ni entiendo, pero... ¿Sí? Y Pero si me yo voy. les pido que y al que no le guste mi opinión... O sea, Valisa, digamos- mira, tienes toda la razón en decirte lo que estás diciendo porque es tu opinión, pues. Pero yo sí Exacto, te digo... es que es mi opinión y puede ser Yo, respetada. no, y la respeto, solo te digo mi consejo, o sea, mucho cuidadito porque muchas personas te van a decir que sí se te van a doblar al final. A eso vamos, porque es que todos al final se van a doblar. Y puede que quedes terminado Yo te digo como que la sí, mala. ¿viste? No sé qué vas a Y, hacer, pero te voy a y decir eso que sí. también hace parte de mi plan. Quedar como la mala. Es que a mí no me interesa ser la buena, siempre villana, nunca superhéroe, querido. Ok. Mi papel nunca ha sido ser la buena. Eso a mí no me va, Miguel. Ni cuando salvaste a Renier quisiste ser la buena. Eso a mí no me va. Hubieran dejado que no, se fuera. porque igual cae en el juego, lo que tú dices. ¿Qué cosa? ¿Sí me entiendes? ¿Cómo Hacer así? estrategia. Cuando tú ya te enfangas y te ensucias, Bueno, ya te ju- tienes que ir con toda. yo siento que ya quedan demasiado embarradas en ciertas cosas Saquen y a ya Miguel. les digo, jueguen a sus estrategias ustedes. Exacto. Ya yo me cansé. Exacto. Si de verdad quieren jugar de esa manera, saquen a quien Yo quieran voy a sacar. hacer mi equipo. El que quiera venir, allá en sus casas, el que quiera venir a formar parte de mi equipo con mucho gusto. Entonces lo que hiciste conmigo fue jugar. Y lo digo bien fuerte que no me va a afectar los comentarios que tenga para decir la gente, ni lo que pase, ni lo que digan, ni cómo se metan, ni nada por el estilo. Vengo muy fuerte. Definitivamente, y lo repito aquí delante de todo el mundo, estoy aquí por ella. Y nos va a ir excelente para que a las envidiosas les pique el Justin Hilton. Di lo que sientes, di que en verdad era una estrategia, nadie te va a culpar, pero di la verdad. Una gran razón que no le he nombrado para todas y todos, que he notado bastante en Andreina, siento que tiene un papel de víctima. Otra vez te digo, piensa bien lo que dices. Perdóname por no decir las cosas cuando debí decirlas. Perdón por ser orgulloso. A ver si con eso me dejan en paz. La ganadora de la semana, la favorita elegida por ustedes es... El favorito elegido por ustedes de la semana de Casa de los Hombres es... Usted sabe cómo es la vuelta con sus amigos, pues, mami. No, y no solo eso, o sea, no solo eso de la vuelta con mis amigos, sino que De las intenciones las que malas tienen. intenciones, sí, o sea, porque de una u otra forma él está
basura. Por eso le digo, o sea, lo malo bueno mío es que literal mis amigos son como que si caminas conmigo es porque yo digo, mira, hay esto, vamos, ellos dale. Pero cuando ellos me dicen, hay esto, yo salgo con, ya, y cuando le salgo con unos peros, no es por no querer ir, pero es porque me invitan a veces a pasar entre nosotros y ya, pues yo le digo, chuta, vamos por acá. Una buena influencia. Sí, vamos a saltar la cuerda. Vamos a saltar la cuerda. No, pero siempre hay plan. Claro que mis panas ahorita están felices. Porque pasaba esto, ellos ya tenían novia. Teniendo sus novias, a ellos les gustaba salir conmigo. ¿A quién no? Si llevabas un montón. ¿Ah? ¿Qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ya te imaginas cómo era mi fiesta? Obvio, sí. Claro, entonces mis amigos me caminan, ¿no? Es como que vamos, y los manes como que vamos. Entonces, por ahí uno que sí salió bien enamorado me comenzaba a decir, oye, ¿puedo llevar a mi novia? Entonces le digo... Decías que no. Amor, decías que no. Espere, escuche, pues. Yo le decía, sí, claro, pero que ella coma callada, que no diga nada de lo que vea en la noche. Ah, que no, Porque de los se hace- demás, que no hable de los demás. El problema era el chisme, por eso que a mí no me gusta. El problema era que, por ejemplo, por algún motivo íbamos a un lugar y uno de ellos lleva a su novia, esa se hacía amiga De todas las demás. de la que estaba esa Obvio. noche. Entonces había otra noche donde Estaba ya otra, y estaba. le contaba a la Entonces le otra. decía, se hacían amigas, yo no sé cómo se hacen amigas rápido. Se pasan los números y todo. Entonces llegaba él, mira, no es porque me meta, pero ese día que tú no estuviste. Entonces yo cogí y cogía, yo decía, qué cosa. Entonces ya llegaba al punto de que no, brother, no. No, porque no va a decir nada. No, ya he hecho 2, 3 veces. No. Bueno, ya podemos agarrar la Bueno, estrategia de ya para divertirnos. terminar, los Para invito cerrar. en sus casas si quieren venir a compartir con nosotros y a ser acribillados. Me encanta Pueden cuando se escribir. meten en el papel. No me llamen, yo los llamo. Hasta mañana. ¡Corte! Ahora sí, sácame toda esta gente de acá. Bueno, ya. Ya dejamos de Pero grabar. ¿qué Ya me pueden volver propones? a sus O papeles sea, mira, normales. a mí me llama la atención tu estrategia, tu actitud, tu fuerza, tu fuego. No, amor. Proponme algo, no sé. ¿Cómo es la cosa? Luego lo hablamos. Ah, ok. Luego te lo envío por escrito, lo analizas, lo trabajas, Ajá. Leo. lees y ¿Qué hay le pasa solo dos eso? opciones. Sí, Ay, obvio. Hice una terapia para cerrar un poco ese ojo. Y entonces volví a la realidad humana. Y la estoy disfrutando otra vez, porque llega un punto en el que ya todo lo humano, lo banal, ya no te satisface. Todo te da hueva. Es como, ay, vamos a empezar y tú, ay, ¿para qué? Nada más podrir, total, se me van a subir energías oscuras, recojo, sufro, la energía se te ensucia, así. Entonces, como que dices, ¿y como para qué? ¿No? Pero yo dije, no, ya basta, o sea, yo estoy dejando de vivir, yo ya no quería estar con nadie, todo me daba hueva. Porque yo estaba, mi cabecilla ya estaba... Tampoco, ¿me entiendes? Tampoco. Hay que tomar las cosas buenas de lo bueno y llevarlas de la mejor manera a tu vida real, pero tampoco te puedes olvidar de que eres humano y que tienes necesidades y que de repente pecar está padre, cagarla. Sí, en serio, es parte de ser humano. No puedes ser perfecto. Siendo espiritual o no, no puedes ser perfecto. Entonces, yo qué sé, o sea, yo ya me liberé un poquito de todo eso y estoy tratando de como estar en los dos mundos, pero equilibradamente. Por eso, y te digo todo esto porque sé que andas en el tarot y cosas así. Ya lo entiendo, lo entiendo. Yo sé que lo entiendes. Y el tarot es como un portal súper poderoso, súper. Tú sabes todo lo que levantas cuando abres las cartas. Harto muerto. Por acá. Y aquí hay un buen. Chingo de Entonces, muertos. vamos. Entonces, ¿sabes qué? Yo por eso le decía a los chicos, es que el tarot nunca lo debió haber abierto aquí y sin tapete, sin nada. O sea, esas cosas se tratan con cuidado porque son portales fuertes. Y Créeme ese que le tarot doy tú lo bastante tienes que importancia. depurar porque todo el mundo te lo tocó.
esas cartas las tienes que curar. Las tienes que limpiar para Un que se fuego vuelvan... sagrado, sí. Toda esa Ajá. energía no se me pega. en lo No, absoluto. no porque se te pegue, sino para que tu tarot funcione como debe de funcionar. De verdad que yo no quiero nunca O sea, no estás... cambiar porque no dejaría que nadie me cambie. Entonces yo no pretendería cambiar a nadie. De Está verdad. bien, ok, sí, fine. Pero si el cambio es positivo, ay, yo voy a poner puya. Es que, ¿qué pasa? Pero si el cambio es bueno, mete puya. Pero depende bueno para quién y malo para quién. O sea, es decir... Bueno para los dos, yo no hablo con nadie. O sea, sí hablo con gente, pero la comunicación me... ¿Cómo te digo? Ok, si yo sé que esto te molesta, no voy a querer hablarlo para evitar una discusión. Mucha gente me ha dicho, eso es bueno. Mucha gente me ha dicho, eso es malo porque como ella va a saber lo que te molesta, porque lo voy a seguir haciendo. ¿No? Entonces, es bueno meter esa puya. Como que, Edgar, tienes que hablarme. Como que, es que no sé ni cómo decírtelo. Como que, mira, en mí puedes tener la confianza plena de decir, eso no me gustó, no me voy a ofender, no te voy a molestar, esto y lo otro, pero sí te lo voy a reclamar. O sea, sí va a haber una discusión. No sé. Yo tengo una pregunta. Dale. ¿Qué te molesta de mi sarcasmo? Eso me ha dejado... Ya, no, Eli. Ahorita se lo di. Ah, ya. Al callejón sin ¡A salida, la mijo. ¿Qué te molesta de mi sarcasmo? Lo estoy averiguando, porque es que no lo sé. Pero hay veces es que que tú hay tiras algo un que te sarcasmo. molesta. Hay veces que tú tiras un sarcasmo y yo, A ver, pero dame un ejemplo. es que no sé. Es que yo soy súper sarcástica. Por eso. So, hay Entonces- cosas que tú dices que yo me quedo, ¿pero qué? ¿Qué sé yo? Es que no sé, porque no, como que todo lo que has dicho, yo no tengo uno que yo haya dicho, Me dolió. ese me dolió bien cabrón. Pero es como que, qué raro. ¿Me entiendes? No es que, ay, yo no me gusta su sarcasmo. Pero es como que, Inca, qué sé yo, baje a alguien sin camisa y tú sueltas un comentario. Como que, en esa parrilla yo brillo, qué sé yo no sé. Yo no sé tirar Ya. sarcasmo. Y yo me quedo como que, ¿ok? Después dices, es mentira. Y yo, pues mentira. ¿Ok? Está bien. Son esas cositas que pican. Como que, o sea, picar, que me pica es como Claro, que me pica. hincó. Como que te hinca yo. Que te pica, claro. ¿Ok? Mire, se me ocurre que a ti y a mí nos apoyan mucho juntos. Y de alguna manera como para que la gente cambie, o bueno, que la gente que te está tirando tenga una percepción de que eres una mujer muy fuerte, porque de hecho sí lo eres y la gente me lo dice también. Que Sí eres lo una mujer soy, muy obvio, fuerte, si no, no estuviera aquí. que eres una mujer muy fuerte, pues cuentas con el apoyo de la persona que ha estado a tu lado. Ha estado, Sí, durante este tiempo. ya no está. Entonces me ocurre que Te he hagamos, hecho una pregunta. se me ocurre que hagamos un No, live. contéstame. Contéstame. Estamos raros. ¿No o me sea, vas a contestar? Estamos raros. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues que estamos raros, no sé. Y por eso no me vas a contestar. Pues me estás preguntando que sí que estaba, te estoy diciendo que estamos raros. No, te estoy preguntando si todavía estás para mí, ya no. Es una pregunta muy simple de contestar, Pues no tiene por nada sí, que ver si yo te estoy proponiendo esto con es los porque problemas sí. que hemos tenido, no tiene nada que Pues ver con que sí, si estás sí, o no para mí. O sea, por Entonces eso quiero... contéstame, sí. No me digas, no sé. ¿Cómo digo? Sí. Sí, por eso quiero ayudarte. O sea, yo tengo de verdad un cariño por ti. Como quieres un perro. No, Qué lindo ese perrito. Qué lindo, me encanta, sí, qué lindo. ¿Así? ¿Tú sabes el tiempo que hacía que yo no me comía una pizza? Y yo, desde que venía. He tenido la oportunidad y no
Dios mío, yo cuando voy a empezar a hacer dieta, ¿eh? Tú me estás engordando. Para que nadie lo mire. Qué mal. Solo yo. Dios mío, he subido como... Mira como la barriga que tengo. Esto qué cosa, Dios mío, yo nunca he estado así. Tú eres la culpable, eres la culpable. ¿Yo? Claro. Armando. Ah, Yo no. O yo le puse una pistola en la cabeza para que comiera. me manda comida los fines de semana. Pero esa comida no engorda. ¿Quieres? No, mentira. No, pero quiere. No, bebé, gracias. ¿Qué pasó? Andreina quiere. Es vegano. Sí, es vegano. Acuérdese que usted la estoy tratando de influenciar. De estar aquí, o sea, tú, por ejemplo, ayer, antier, cuando hablamos, yo me puse súper mal cuando te fuiste, ahí sentado. Después de entrar, entender estar aquí, tratar de entenderte, tratar de entenderme a mí, de cómo me siento. No quiero que estés mal, no quiero, o sea, no... Y no me refiero a lo nuestro, me refiero a tu vida. No quiero, parce, o sea... Yo alguna vez te lo dije. Yo una vez te dije, hey, a mí me importa mucho cómo estés bien. Me importa mucho que estés bien. Puede estar bien. Y que eres la persona con la que más hablaba en la casa, en las dos casas. ¿Qué? Que eres la persona con la que más a gusto me sentía en las dos casas, ¿no te acuerdas? Te lo dije yo. Ok, pues eso que te iba a decir. Huélele, huélele. Ya basta. ¡Paz! ¡Ay, tu madre! ¿Ya? Ya. Ya, soltala también. Ya. Está tu micrófono, Por tu eso es que cajita. soy flexible. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntarle a las personas si es que tengo razón o no. Ya creo o no, tenés miedo. O tenés miedo. Dame, chucha. Huele riquísimo. No huele rico. Sí, huele rico. Diga, te voy a hacer una llave, te lo juro. A ver, pues. Te dije. Vamos a ir. Dame, cariño. Dame, coño. Sí. No te movas. Se te cayó esa huevada. No te movas. Vas a cerrar los ojos. Ajá. Cerrar los ojos. Dale. Cerrar los ojos. Y vas a decir a qué huele. ¿Sí? Peligroso. Usted tranquilo. Ok. Es una media. ¡Ah! ¿Viste que olés a pata? Vamos a hacer. Oye, esto es un experimento. Ok. Esto es un experimento social. Entonces... Vamos. Esto es un experimento social. Agárrate fuerte. Me cansé demasiado, cárgame todo el tiempo. Me lo merezco. ¿No le vas a poner en serio la media? Ya aprendí, ya la sufrí. No soy alguien que se equivoca 2 veces, aprendo la primera. Metí la pata, lo repito de nuevo. Pero ya está hecho. No estoy molesto. O sea, no estoy con miedo tampoco si el día de mañana estoy al frente y me voy. Para nada, estoy bastante tranquilo. Porque sé lo que hice, sé
todo eso, así que es a tomármelo con calma. Pero tus actitudes que tomaste fueron porque alguien te dijo algo o porque tú sentiste. Eso quiero saber. Fue algo nuevo. Entonces lo que hiciste conmigo fue jugar. No, lo que hice contigo no fue jugar. Simplemente que me llamaste la atención, pero realmente no llegué a sentir nada más. Y por eso preferí cortarlo de una y de golpe, antes de que pase más tiempo y estemos más cercanos y realmente sea peor. Es que yo no tengo problema con eso, solo que eso se une a todo lo que has actuado. Que ya pudiste cometer un error conmigo y para mí siempre voy a tener una desconfianza y mi punto de vista Entiendo. no cambia. Pero pues no soy quien para juzgar y siento que has tenido como que has caído una y otra y otra y otra. Entonces, solo como te dije ese día, trata de ser sincero con lo que sientes y no te dejes llevar por nadie. Porque no concuerda con lo que dices y haces. Yo no entiendo muy bien, pero primero dices que alguien te dijo, después dices que es algo tuyo. No, nunca dije. Te Pero lo eso prometo que nunca decían. dije. Eso dicen, pero nunca dije. Siempre respondo bastante general o dejo o me salgo por la tangente o digo lo que es, pero no respondí una cosa en sí. Dije algo muy amplio, porque no quería decirlo. Pero no fue que dije sí o no. Ya está, o sea, no, te agradezco de verdad, te agradezco. Si sientes algún resentimiento o algo, lo entiendo No, perfectamente. no es resentimiento, solo es como distancia. Porque prefiero distanciarme. Está bien. Pero, pues te conozco, llegaste, siento que tengo esas como de, no sé, de intención de poder escuchar tu versión. Qué bueno que aceptes que te equivocaste. Y pues, Y pues nada, ya está. O sea, ya está. No es tan grave, nadie se muere. no, yo sé. Solo que quería escucharte. Y no, conmigo, créeme que todo bien, o sea... Gracias. Sí, en su momento he hablado y he dicho cosas porque las siento y he Entiendo. sido sincera. Y pues nada, solo espero que pase lo que tenga que pasar y que si pasa algo bien para ti, que tomes esto como un aprendizaje, Sí, para es un bien o para aprendizaje. mal, Totalmente. nada más. Gracias. ¿Te puedo dar un abrazo? Aunque no lo quieres. Gracias, Andreina. En serio. Y trata de ser leal con tus sentimientos, porque a veces siento que no estás siendo leal y estás siguiendo algo. Date oportunidad de conocer a todas, ¿no? O sea, no cometas los mismos errores. Ya. Si es que tienes la oportunidad porque no se sabe, ¿no? O sea, no pienses que vaya a pasar después. Y ya. Ya. Bonito. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a la pregala. Bien, un poquito asustados, pero ahí vamos. Asustado, no, va a estar tranquila como sea, esto es siempre. antes Mejor de la asústense gala. para mañana. Para mañana. La pregala Oye, es un siempre presusto. es un presusto, Es como cuando exactamente. te Y dicen, para "Parece que estoy embarazada". recordarles a todos y agradecerles siempre por votar en la página www.elpoderdelamor.tv. Este día vamos a escoger a los favoritos de la semana que tienen oportunidad de ganar $2,000, un premio, pero lo más importante, la oportunidad de blindar su casa. Muy bien, Andreina, Andrés, por favor. Andreina, Miguel, ve, Andrés. La costumbre. Miguel, ve, Andrés, me equivoqué. Soy rebelde. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal la semana? Una semana más dentro del poder del amor, semana que nos acercamos a cerrar las puertas. Ha sido una montaña de emociones, Vanessa. Sí, Con Renier. muchas emociones, sube y baja. Un roller coaster, como se dice en inglés. Roller coaster. Muy bien, una montaña rusa de emociones. ¿Viste? Mira mi nuevo look.
Camilo. ¿Y qué vas a cantar? ¿Millones? No, voy a cantar. Por Es que me gusta. Ah, esa. Por primera vez encontré un amor bonito. De mí para ti, preciosa. No se la sabe, pero anda. Pero mira, me alegra que esté con esa energía de amor, ¿verdad, Renier? Siempre, el amor prevaceliendo antes de las... Hablando de reinar del amor, esta semana tuvimos a Mariela y Alejandro que finalmente son novios. Oigan, pero no me aplaudieron así, Vanessa. Bueno, pero porque ustedes fueron como de la noche a la mañana aquí, se llevaban tiempo ¿Qué es que de la noche a la trabajando. mañana? Mentirosa, envidiosa. Lo que pasa es que te lo pidió. Fácilmente, trabajo por la sombra. Lo que pasa es que te lo pidió en una avioneta y no se escuchaba el audio. Es que con esa intención era. Mariela, ¿qué tal? Oiga, tengo novio. ¿Tienes novio? Tengo novio. ¿Cómo te sientes? Tengo novio, no como Muy ustedes, contenta, la verdad es solteronas. que no, estoy feliz. Se lo acabo de decir a Alejandro después de un besito que estoy muy feliz. Después de la semana pasada que te comenté y lo he comentado con varias de las chicas que algo como que cambió en mí o cayó el 20, como decimos en Honduras, al fin me cayó el 20 como de ciertas cosas y de mi pasado que hay que cambiar. Y nada, estoy disfrutando el momento, el presente, que es lo que al final eso sí hay que hacer porque el futuro no ha llegado, el pasado ya no existe, nada más tenemos el presente. Y aquí estoy con mi corazón abierto, disfrutando a mi muchacho. Muchacho. Sí. Muchacho de Mariela, ¿cómo vas? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo te sientes de haber tomado el toro por los cuernos y decir, voy por Mariela? Ah, el toro por los cuernos. Claro, naturalmente ya venía pensando en eso y en realidad se postergó quizá una semanita por algunos tropiezos que tuvimos la semana pasada. Pero bien, lo pensé bien el fin de semana, estuve como un poco tenso el lunes, a ver si me salía bien, si no me salía bien. Lo importante es que dijo que sí. Al final era lo importante. Tengo novia y nada, yo la siento realmente súper presente a ella, o sea, súper entusiasmada y súper predispuesta, lo cual me encanta. Así que creo que no llegamos a estar tan cercanos como ahora y ojalá cada vez estemos más y más cercanos, más próximos. También nosotros esperamos que eso suceda. Hay una pareja que se están dando besos por todos lados, que no paran, que se esconden, que quieren estar solos y que van para un mes de novio. Es mi querida Elizabeth y Donday. Ay, ve, los mencionaron. ¿Siguen siendo novios? Se llevan besando por todos lados. Quiero preguntarle a Donday cómo ha sido ese mes desde tu cumpleaños, al crecimiento que han tenido, que se ven muy sólidos como pareja. Es impresionante, la verdad. Me desconozco a mí mismo. Nunca esperé estar con alguien de besitos y besitos como niños en un parque. En el parque también. No nos soltamos, no sé cómo, de verdad, o sea, a veces espero aburrirme porque ha pasado. ¿Esperas? No con ella, no con ella. Él está contando de lo que le ha pasado. O sea, me ha pasado a mí de que ya tantas notas. No le vas a tirar tu ese casa, zapato. esa. Pero no, con ella no sé de dónde ha salido todo esto que nace. Y bueno, feliz. Yo creo que siempre le digo a ella, más que demostrar, es lo que sentimos. Y esto lleva a que ya vamos para el mes, que parece que fuera rápido, pero si nos ponemos a ver día a día, Y parece aquí más tiempo. Ajá. Sí, parece más tiempo y con todas las cosas que he Así hecho de por aburrido ella. está. ¿Ah? No, yo no, nada aburrido. Me parece más yo la disfruto bastante. Yo creo que estoy sobre mi límite ya. Eli, ¿cómo ha sido para ti? Creo que al igual que él ha sido completamente diferente todo, no solo por el formato, sino que también por los sentimientos, porque tal vez para las personas que lo ven por fuera, para todo el público, es como, uy, qué rápido van, pero él mismo lo dice, o sea, sí sentimos que el tiempo pasa rápido porque siento que fue ayer que me pidió ser su novia y ya prácticamente vamos a tener un mes, prácticamente tenemos un mes. Y nada, creo que cada vez lo quiero más. Creo que ahora ya no solo lo quiero. Y me gusta estar con él, no me aburro de él. También yo me sorprendo un montón porque
cuando se me acercan y me dicen que si no me aburro, yo también me sorprendo. O sea, así como ellas se sorprenden, yo también me sorprendo. Normalmente soy mucho de aburrirme, de todo, Claro, en si general. casi ni lo ve. No, sí, pero en este caso creo que lo acabo de ver y ya lo extraño, ya quiero verlo, ya quiero estar con él. Entonces, Está fuerte la nota. entonces sí, está fuerte la Tampoco, de brujería. verdad, está muy... Está fuerte la Sí, brujería. nos comenzamos a ¿Qué decir... amarre hiciste? Ah, no, mentira. ¿Qué amarre nos hicimos? ¿Qué amarre hicieron? No. Es un secreto, pero... Porque donde pongo el ojo. Creo que más feliz no puedo estar y de verdad que yo se lo he dicho a él, estoy agradecida no solo por haber aceptado, sino que agradecida con Dios porque estamos aquí, porque pues a mí me puso en su camino y a él en el mío. Y Deli, como Deli también. Ay, sí. Un mes también de Deli en tu vida. Ya tiene un mes mi bebé. Cuidando a la niña. No ha muerto. Sigue viva. No ha muerto. No lo he llegado a ver. Esperamos porque hace tiempo que no Punto la de la vemos. muerte, pero no ha No. muerto. Ok. No, Deli está bien. Ha está estado a súper. punto, pero ha sobrevivido. Tiene 7 vidas, recuerden. Aunque no permiten que el papá la vea, pero... Ha corrido por todo el piso 14. Sí, pero le paso la terrible. manutención, le paso. corrido por sí la todos los mantiene. pisos del hotel. Una vida por mes. La hemos corrido, pero ella está bien, está Sí, bien. se nos hace Sí, por exagerado. recorrido todo el hotel, pero ahí está bien. Aquí tenemos 3 relaciones formales, que es la reciente Mariela y Alejandro. Renier y Renier y Melissa. nosotros. Renier, siempre nos acordamos de ustedes. Gracias Y por obviamente el la amor. que creo que pues va un poco más fuerte en formalidad, porque aquí pues hay parejas que todavía pues no han tomado el siguiente paso, pero que sabemos que hay responsabilidad afectiva, ¿no? Eso lo dijo Eh, Yuri Gagarin en Camino al Espacio. Ay, Dios. La formalidad va con la informalidad. Hay mucha informalidad. Hay mucha Es un informalidad. consejo, pero ¿En quería ir serio? con Porque- Don Dai Yuri y Gagarin. Eli. Un consejo que le puedan dar a la gente que está en casa, que de momento ve amores, y a los chicos que están... A Estudien. sus compañeros, No, a yo sus no le voy a dar consejo a compañeros. nadie, yo voy a hablar por mí, porque cada vez que Estudien. hablo, ando salpicando ahí. No, yo hablo por mí. Para no ser como yo. Yo creo que... Yo creo Hagan lo que... contrario, le voy a decir. Estudien. Vayan a la universidad. Hagan la tele y vayan a hacer tarea. Una frase del día. Para la vida, para la vida. No, Don Dai y Eli. Don Dai, ¿qué consejos pueden dar en el No, amor? yo creo que yo fui una de las personas que estaba buscando esto. Me toca decir, sí, a mis 30 años quiero formalizar. Yo no quiero perder el tiempo. Creo que lo he demostrado. Elizabeth, el día 1 que me gustó, yo fui por ella. Hablaba mucho de mi perseverancia. Por más cosas negativas o positivas que hemos vivido, es los problemas que solo nosotros lo sabemos y que ella ha estado ahí desde el día 1. Y yo siento que este amor ha crecido tanto por la lealtad y la confianza que me ha dado. Yo creo que lo que he estado buscando lo encontré. Y era literal lo que quiero, una madre para mis hijos que todavía no los tengo. Es lo que yo busco. Y Te está le pido a amenazando. Dios, y le Sin pido... presión. Ya la embarazó, Vanessa. No, y le pido a Dios que porque, o sea, podemos Pero estar muy pedile a lindos ella, y todo, hermano. pero siempre hablamos de que afuera vamos a La vivir de opinión suya no verdad importa. un reality que se llama vida y hay que saberla enfrentar. Y lo hablaba mucho con Alejandro de que va a venir temas como, mi amor, bueno, y la economía, cómo vamos a hacer, lo de acá, o sea, son temas ya que se toca vivir y se toca enfrentar. Entonces, por mi lado, yo estaba buscando eso, le doy gracias a Dios que lo encontré acá y me la voy a llevar. Eli, ya, maletada y todo. Es que también eso me gusta, de que yo a ella le digo... O a sea, ver, ¿van para vamos- Ecuador, no van para El Salvador o Sal y qué? perrea No, ya, tenemos porque un después tour, no podrás tenemos un hacer. tour. Ese es mi plan, ese es mi último plan. Si han escuchado de mi último plan, ahora lo digo. Ese es mi último plan. Muy bien. Eli, ¿qué consejos? Dale un consejo. Un consejo. Creo que el principal consejo es arriesgarse y poner todo en las manos de Dios. Porque en sí, a veces nosotros nos limitamos y la vida nos está poniendo a la gente frente a nosotros, pero nosotros ponemos muchos peros. Y creo que hay que dejar a veces de pensar tanto, hay que buscarle, como dicen, más patas al gato si solo tiene 4 y simplemente dejarse llevar por los sentimientos, por el corazón y nada, que se enamoren porque es lo más bonito, de verdad que el amor mutuo, de verdad, es lo más bonito y si es verdadero, es real, es algo que todos tenemos que tener en nuestra vida y nada.
Solo eso. A disfrutar. Bueno, algo que tengo que decir desde que llegué a Shirley, Andrea, bienvenidas nuevamente. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Mejor. Ya mejorando. Nos alegra muchísimo, se les extrañó. Así que qué bueno que están aquí con nosotros. También uno que se integró de nuevo a la Casa del Poder del Amor, Andrés, de vuelta, tu primera pregala. ¿Cómo te ha tratado la semana? Súper bien. Obviamente han pasado muchas cosas, tanto como buenas, malas, incómodas, momentos bonitos también, momentos como que son como un reto en algún momento. O sea, son un reto, pero también es como que vine con la fuerza como para soportarlo, tanto como los momentos duros, como los momentos incómodos y todo. Entonces, estoy feliz de estar de vuelta, porque estoy feliz viendo a la persona que realmente vine a ver. Y no me va, o sea, y lo digo bien fuerte, que no me va a afectar los comentarios que tenga para decir la gente, ni lo que pase, ni lo que digan, ni cómo se metan, ni nada por el estilo. Vengo muy fuerte y vengo a compartir también esa fortaleza con Mare para cambiarle las vibras, porque sé que lo estaba pasando mal acá. ¿Qué? No te preocupes, luego te enterarás. Ya ahorita platicaremos de esto, Mare. Pero bueno, pues nos alegra que estés de vuelta. Gracias. Y bueno, chicos, esa semana pasaron muchas cosas. Quiero empezar con Melissa y Renier, precisamente. Te veo, Renier, mucho más ya fuera de todo el dilema, que si baila, que si no baila, que si el tema, que de momento siempre están peleando. Te veo más entregado, más abierto. Vanessa, creo que era necesario por lo menos llegar a ciertos acuerdos en el cual ni yo me molestara por lo que yo ni ella se molestara por lo que yo hiciera, ni yo me molestara por lo que ella hiciera, porque si no, por lo que ella hiciera. Entonces, si nos mantenemos en las mismas, constantemente van a haber peleas y no es lo que queremos. Llegamos al pacto donde ella manda una semana y yo mando otra semana. Ah, ¿de semana a semana? No, mentira, fue una broma, una bromita. Hemos ido... Aquí todo el mundo hace broma, yo no puedo hacer broma. Una broma que hago en eso. Nadie puede hacer broma aquí. Es que Renier a veces tiene mal timing nada más, pero bueno. Entendí su punto y me lo dejó bien claro. No es el hecho de que ella me prohíba bailar, no me está prohibiendo bailar, sino es a veces en la manera en la que yo lo hago. Y quizás sí he visto después los videos y digo, wow, o sea, se ve un poco quizás pasado. Qué sexy soy. Qué sexy soy, me muevo bien rico, entonces yo digo, wow. Lo que puede provocar en otras personas. Este man está así, mi amor, te quiero, te amo, pero me muevo muy rico. No, mentira. ¿Cómo lo dice? El punto es que logramos tocar todos esos temas. ¿Tocar todo? Todo. Voy a tocarte toda. Muy bien, Melissa. En sí la solución era mejor que no baile y ya. No, esa no es la solución. Si no ponemos música para Que hable comprobar Melissa, que yo Porque la ando... idea, Vanessa, gracias. Que hable, dale la palabra a hasta Melissa. ¿cómo es? Hussein. Oye. Hussein. Mira que pongo música ahora y digo, nada que no se Un pueda. bailecito. Nada que no se pueda solucionar hablando. Un bailecito, Ya, Patricia. Es como lo único que Hablando puedo decir. con cardio. Dialogando, se pueden llegar a muchos acuerdos. Quédate callada, que si no te gusta que te tiren, entonces quédate callada, Yo se maldita lo dije infeliz, a desgraciada, Shirley. muerta de hambre. Se lo dije a Shirley. Entonces, Presentó. así me voy a poner. Metidas, zapas, chismosas, boconas, hociconas. Entonces, Vanessa, es eso. Nada que no se pueda solucionar hablando. Porque para eso está el diálogo, ¿cierto? ¿Por qué no Para hablas con tus solucionar las compañeras? cosas. Pues precisamente hablando de diálogo, hoy Renier estabas platicando un poco porque pues obviamente estamos acercándonos al final de lo que es el poder del amor. Como comentaba de un momento donde él y ellos tienen sus planes para cuando termine lo que es la convivencia aquí en la casa. Y justo Renier hablabas de eso, de que tú no puedes tener, nunca podrías tener una relación a distancia. No, y de hecho lo estuve platicando con Mariela y le estaba comentando porque tanto como ella como yo
como todos acá, vamos a pasar por la misma situación porque todos somos de lugares diferentes. Entonces, sí, todo está muy lindo ahora, pero cuando se acabe esto, ¿qué? Es un tema que yo y Melissa no hemos platicado a fondo. Y como le comenté a Mariela, mira, yo soy una persona que está abierta a las posibilidades y a probar oportunidades en otros lados del mundo porque no tengo nada que me ate a quedarme en mi país. En Medellín tiene las puertas abiertas. Pero no es que tenga las puertas abiertas, sí, bueno, sí las tengo abiertas y lo que pasa es que yo no me voy a lanzar así no me voy a aventar a un lugar donde yo diga, bueno, ¿y qué voy a hacer ahora? Tienes que hacer estudio de campo. Y si no, yo también me voy, pues yo no tengo problema. Entonces, es un tema bien delicado para todos nosotros acá en la casa porque si de verdad nos vamos con el amor que encontramos acá, tú también quisieras permanecer con ese amor fuera de esta casa, en el lugar donde nosotros estamos. Y yo creo que a ese punto no hemos llegado a platicar a fondo. Creo que nos estamos enfocando en otras cosas primero, como construir una confianza, enfocarnos en nosotros y dejar un poco más hacia... Creo que cuando llegue un poco más el tiempo de hablarlo, creo que lo hablaremos. Bueno, tienes las puertas abiertas claramente en Medellín. También platicabas un poco de tu edad, porque tienes 24 años, que quieres experimentar cosas, hacer cosas, trabajar en cosas, crecer. O sea, son muchas cosas que tienes que pensar, en cierto modo, y que a lo mejor no las has expresado a Melissa. Sí, esa parte sí se la ha comentado de ella, que apenas tengo 24 años y tengo muchas cosas por hacer. Tengo una carrera con la cual me gustaría crecer, me gustaría estudiar, me gustaría hacerme de alguien en un futuro para después no depender de nadie o ser un don nadie, ¿me entiendes? Me gustaría ser una persona preparada, estudiada y que la persona que está al lado conmigo sienta que tiene una persona preparada para un futuro. Entonces, quizás si me ato a Colombia es porque voy a tener una oportunidad en Colombia, porque sé que voy a crecer como persona, porque sé que voy a tener una oportunidad bien buena ahí con ella, o si me tengo que preparar en Miami y irla a visitar de vacaciones, entonces ya eso es un tema muy diferente. Si estoy estudiando o estoy preparándome para una carrera o algo, entonces ya es un tema de trabajo o de futuro. No es lo mismo como que, yo me voy a mi país, tú te vas al tuyo y no estamos haciendo nada y estamos separados. Pero sigue siendo una relación a distancia. Sí, pero pienso que es diferente. Es diferente. Okay. Sí, sí, Porque, están dando o sea, cuenta de si esas yo estoy cosas. estudiando y enfocándome en algo, también podemos aclarar y decir, bueno, ok, ¿qué planes tienes tú? ¿Qué planes tengo yo? Ponernos de acuerdo en los planes que ambos tengamos y decir, bueno, cuando salga de aquí yo tengo planeado hacer esto, esto y esto, o cuando yo salga de acá también tengo planes que hacer. Entonces, lo que hay que ver es cómo vamos a hacer para lograr estar juntos y no estar tan separados. Tú sí te podrías mudar sin problemas. No, yo por supuesto, la suerte que tengo es que soy ciudadano americano y pues puedo regresar a mi país cuando quiera. Claro. Y no tengo tampoco nada que me ata a Miami, que me diga, ok, tienes que quedarte acá porque tienes que quedarte. Melissa va a ser americana, Melissa, yo quiero preguntarte a ti, obviamente todo lo que él ha expresado referente al futuro, la edad de las cosas que quiere experimentar. ¿A ti a lo mejor te ha llamado la atención o sí lo has pensado también que a lo mejor no has comunicado a Renier? Vanessa, mira, mi único objetivo específico en la vida es ser feliz, ¿cierto? Independientemente del lugar en el que me encuentre. Afortunadamente, a mí tampoco me ata nada, ¿me entiendes? Soy una mujer independiente, trabajadora, visionaria. Y pues la idea de estar en pareja es crecer juntos, ¿cierto? Ayudar al otro, construir. Entonces tampoco tengo como ningún tipo de inconveniente. De hecho, yo digo que querer es poder, ¿cierto? Cuando quieres, puedes. Cuando no quieres, no puedes. Lo demás, las limitaciones están en tu cabeza. Entonces, con el tema de la edad, la verdad, y qué pena que lo diga de esta forma, me chupo. Porque ya quisieran muchas a sus 30 años estar así. Tienen 6 años de diferencia. Así de bella, ¿cierto? Queridas envidiosas. Entonces, la verdad, eso no es un problema para mí. La que puede, puede. La que puede, puede. Puede J-Lo, yo, ¿por qué no? Entonces, La reina. Entonces, pues nada, aprendiendo de las mentoras y que sea lo que tenga que ser. Y yo digo, lo que ha de ser, será y pasará naturalmente.
Igual Decretado. tienen el tiempo aquí para platicar muchas cosas, así que siempre es lo que hablamos, el tiempo. Igual mi objetivo es ser feliz. Siempre. ¿Renier? Sí, también sería lo más importante, ¿no? Ser feliz, sentirte bien con la persona que está al lado tuyo y, como ella dijo, crecer ambos mutuamente y crecer como pareja y ser felices ambos, sin importar las circunstancias. A ti, como decías bien, lo único que te ata al poder del amor es Melissa. Oh, sí, definitivamente, y lo repito aquí delante de todo el mundo, estoy aquí por ella. Ahora mismo estoy aquí por ella, porque ya yo, la verdad, no sé que esto yo no lo voy a ganar, sé que esto ya tiene otro rumbo, lo que sea, whatever. Y el objetivo mío entonces es el amor, y me estoy dando la oportunidad con ella. Si me va bien, pues perfecto, sería muy bonito, pero si no, pues también. El motivo por el cual hoy yo estoy acá es por ella. Y nos va a ir excelente para que a las envidiosas les pique el Justin Hilton. Les arda, les haga así. Les cosa. El Apreten en sus casas, El envidiosas. Justin Hilton, di el Justin Hilton, ¿cierto? Bien, ay Dios mío, eso se ha hecho ya tan popular, señor. Ya, las palabras. Yo me voy diciendo a todo el Ecuador, a todos los países ya se quedaron con esas Yo palabritas. no sé de dónde salió el nombre. Dilo. ¿Por qué le dicen eso? Pero eso es otro tema, ¿verdad? Que yo no voy a tocar aquí. La etimología de Justin Porque no Hilton. tengo idea, pero tengo que origen. preguntar Me el suda el origen Justin o por qué Hilton, ese nombre en Vanessa. específico, pero me pueden explicar luego. Úsalo No en una ahorita. oración. Me suda el Justin Hilton. Ejemplo. Me suda el Justin Hilton, Vanessa. Qué cosa tan Así es, horrible. así es. Ay, qué fuerte. Bueno, también esta semana sabemos que las relaciones humanas son complicadas. De momento uno piensa que va por un buen camino, de momento no. Quería platicar con Andreina. Andreina, habías expresado, se puede decir que una incomodidad referente a cómo se dieron las cosas con Fred. Piensas que no fue sincero y jugó contigo. ¿Me puedes expresar un poco más referente a eso? Bueno, yo ya hablé de este tema y yo de Frederick le he dicho las cosas como son, como pienso y la desconfianza que ha creado en mí, porque pues uno puede decir muchas cosas, pero las acciones son las que como te hace ser sincero como persona. Entonces, yo sí me tomé mi tiempo de estar como que distanciada, en sentido de ver cómo pasan las situaciones con él, saber si lo que me decía era real, y sí me incomodó ciertas actitudes de él. Como lo dije, pensé que también su acercamiento pues no fue del todo sincero, pero pues yo siempre digo que el tiempo siempre dará la razón si una persona pues dice las cosas de frente, si es real, si es sincero o si no, si está mintiendo. Y pues eso. Sé que te sentiste de cierta forma que te dejó mal, o sea, te ilusionó en algún punto, a lo mejor sí pensaste, hey, me llama la atención, capaz sí, déjame dejarlo ser. Exacto. Y ver. Sí, o sea, yo dije como que voy a dejar, las personas me decían, Andreina, date una oportunidad, conócelo, y si yo me hubiera dejado llevar mucho por lo que digan las personas y no por mi intuición, sí siento que me hubiera pues ilusionado. Pero pues yo siento que siempre tengo esa vocecita como que dentro de mí que me dice, ¿sabes qué? Dale espacio, y pues eso es lo que hice, hacerle caso, y pues esos son los resultados, ¿no? De las cosas que él decía. Yo no guardo rencor con él, la verdad. Siento que cada quien tiene que hacerse responsable de sus acciones, y pues no soy quien para juzgar, pero pues tiene que hacerse responsable de las cosas que él dice. Frederick, sí, a mucha gente le sorprendió la determinación que entraste aquí a la Casa del Poder del Amor. Era Andreina. Y en relativamente poco tiempo, en comparación, obviamente sabemos que el tiempo tampoco es lo que más aquí rinde, pero en una broma te cambió todo y pusiste como el punto final. Creo que eso me ayudó a darme cuenta de lo que realmente no sentía o no iba a sentir. Entonces, por eso decidí ponerle punto final de pronto antes de generar más cercanía y realmente hacerlo más complicado luego.
di lo que sientes, di que en verdad era una estrategia, nadie te va a culpar, pero di la verdad. Una gran razón que no le he nombrado para todas y todos, que he notado bastante en Andreina, siento que tiene un papel de víctima. Otra vez te digo, piensa bien lo que dices. Perdóname por no decir las cosas cuando debí decirlas. Perdón por ser orgulloso. A ver si con eso me dejan en paz. La ganadora de la semana, la favorita elegida por ustedes es... El favorito elegido por ustedes de la semana de Casa de los Hombres es... Explícate un poco mejor, porque sí fue como, ¿qué fue lo que te detonó de que tan rápido? Porque imagínate en la vida, como por una cosa dejas algo, también. Generalmente para ahorrarme cualquier clase de dolor o problema, tiendo a solucionarlo ese mismo instante y ordenar mis ideas, mi cabeza y ponerle punto final en ese mismo instante. Entonces, no es como que lo estoy evitando, pero simplemente me organizo y digo, ok, esto sí, esto no, y continúo. ¿Pero qué fue exactamente que te detonó? O La sea, broma, ¿qué de la broma? broma fue lo principal. ¿Pero porque qué de la broma? sentí que jugaron con mis emociones y mis sentimientos y eso no me parece una broma. No me pareció de buen gusto. Y en ese instante yo prácticamente cerré puertas, organicé mis ideas. Y luego hablé con Andreina, fue una broma, todo bien, seguía con rabia, estuve con rabia un buen tiempo, pero entendí la broma, pero igual mi cabeza ya estaba en otro rumbo ahí. Luego hicimos la broma, todo normal, todo tranquilo, pero realmente no, a raíz de eso no sentí de que vaya a haber algo y le hice igual caso a esa vocecita que me dijo, no, Fred, no es ahí. Entonces, También tiene la voz. ¿Quién tiene la voz? Tiene la voz, ¿por dónde te llega? Se llama Estuvo hablando con un pájaro. Se parecen en las hay varias voces. voces. Quiero preguntarle a las chicas, ustedes al principio estaban como muy contentas por Andreina, insistían un poco de que sí, conócelo, y de momento de la nada cambió. ¿Cómo ustedes ven la actitud de Frederick? ¿Por una broma sí crees que era como su única suficiente amiga, razón o a lo mejor es una real y estrategia? verdadera? No, ¿Cómo lo ven fue ustedes? Patricia. Como su única Claudia. amiga real y verdadera. Ay, qué complicada situación. Paisano, querido, Lo siento mucho. lo siento, pero Te voy a empinar. no es, o sea, es mi punto de vista, ¿no? Lo que pasa es que la broma la recibieron todos los chicos. Entonces, están hablando de la broma que les hicimos a los chicos, ¿no? Sí, esa broma. O sea, todas las relaciones se hubieran tenido que romper si hubiera sido así, digamos. No sé, si una broma y además, yo soy testigo de que a Andreina le pesaba muchísimo hacerle la broma a Frederick porque se estaba abriendo de verdad con él. Y ella dijo, no, no quiero. Y todas nosotras más bien le dijimos, no, dale, cuidado le digas que es mentira, cuidado le digas que es broma, que puedes decirle esto, Yo esto, digo que esto. fue una excusa. Y claro, se ve así porque no me parece lógico. En todo caso, debería estar molesto con el poder del amor por el apoyar a la broma o por hacernos hacer la broma. No tiene sentido, ¿no? O sea, me Oye, parece, y podrido. no sé, no lo había visto así, pero tal vez sí una excusa. Porque se veía muy fuerte lo que sentía él por ella. Muy seguro para Y Muy ella- rápido. Muy fuerte. Muy fuerte y muy rápido. Guiño, entonces, guiño. Muy real, guiño, guiño. Pero pues tal vez él también... Esos votos, Vanessa. Depende esos de votos. qué punto de vista lo ves. Si es por el de Andreina, yo me pongo en su lugar y puedo decir eso. Si es ponerme en lugar de Frederick, yo también podría decir que hay personas que no soportan bromas. Yo soy una persona a la que le encanta hacer bromas y me he topado con gente que no tolera bromas. Entonces también me podría pasó verlo muy desde mal. ese ¿Qué te pasó? punto de Vanessa, vista. yo sí tolero bromas, pero eso no me pareció una broma. Y no fue exactamente la broma lo que me llevó a tomar la decisión, simplemente me hizo dar cuenta. Entonces, a través de la broma, a raíz de eso, fue que yo me organicé en mi cabeza y me di cuenta de que realmente no iba a pasar nada. Entonces, por eso tomé la decisión de que no.
Es como la broma que yo le hice a Andreina. Yo que le quiero puse. decir algo, Vanessa. Yo siento y le quiero decir algo a Frederick. En serio, me parece súper bajo y concuerda bien con lo que dices, porque primero dices la broma, después ahora dices que no sientes que iba a haber algo, entonces otra vez está pasando que no estás siendo sincero y ya suelta, di la verdad, di lo que sientes, di que en verdad era una estrategia, nadie te va a culpar, pero No, di la verdad. O siempre he sea, dicho yo lo hablé mismo. contigo, yo te dije que no hay ningún rencor ni nada, pero no vengas a decir que por la broma te vas a sentir mal, porque la broma también la hiciste tú y la hiciste bien fea. Y yo no me la tomé mal, sino que dije, ok, es una broma, la hice yo, entonces pues está bien también que me la hagas, ¿me entiendes? No hagas algo y después eches para atrás y quieras como que cambiar la situación. Solo sé como que, no sé, acepta tus errores. Yo hablé contigo y te dije, oye, ¿sabes qué? No pasa nada. Y tú mismo me dijiste, ¿sabes qué? Disculpen. Me equivoqué. La Creo, pupusié. Vanessa, La pupusié. creo que he sido bastante claro con lo que dije y me atrevo a decir de que cuando cometo un error lo acepto y lo digo. Me atrevo a decir eso. Pero realmente eso no es el caso ahorita. Simplemente no quise. No quise más. Me di cuenta de Bueno, que no iba a entonces pasar. no quisiste, es muy diferente Claro. a que la broma fue la causa. yo no le estoy echando la culpa a la broma, lo repito, a través de la broma yo Pero me di sí cuenta. o no, ay, no, me está confundiendo. A ver, chicas, ¿cómo están viendo la situación, Andrea? Estoy perdida y ya. Estoy perdida. Primero dice que no quiere nada y ya, de que no quiere y no va y punto. Solamente puedo decir que Shirley, no quiere y ya. perdida. La idea, a ver, el problema no es que no quiera nada con Andreina, el problema es la excusa que usó para alejarse de ella. Simplemente uno debe ser sincero y debe decir, mira, chiquita. A ver, yo quiero saber No qué quiero piensa más, Shirley. no quiero Shirley, ¿qué conocer piensas tu referente a lo Justin mejor a la actitud de Frederick ante la situación de Andreina? Es la primera vez que estoy de acuerdo con lo que dice Melissa. Me parece una excusa. Creo que en realidad si él siente o sentía algo tan fuerte por ella, no a la primera va a abandonar el barco, ¿no? O sea, creo que hablando hubiesen solucionado las cosas, pero si no le interesa de verdad como dice, entonces se abre y ya. Entonces parece que es una excusa. Es que el problema... Sal y perrea. Sal y perrea. No, igual, o sea, sí se ve así desde afuera. Así se logra ver porque sí se veía como un interés fuerte de parte de él hacia ella en la primera semana. Y por eso creo que a todos nos impactó lo que dijo en la gala, porque no esperábamos que dijera algo tan... Probablemente se molestó y está bien que se molestara, pero nunca pensamos que fuera como no y bye. Entonces sí fue drástico. O sea, desde la declaración, ¿cuánto tiempo duró? No sé. Una semana. No sé, una Vale, semana. María, es que mira, No ¿quiénes vamos son a las ver. más votadas? De capítulo a capítulo. No O sea, sé. ¿y sabes qué? Bueno, él también tiene ¿Quién derecho a vota cambiar de Andreina? opinión y a sentir Yamare. lo que tenga que sentir. ¿Quién sigue después? Shirley. Ya siente que llega Gris. Y después... Chicos, ¿cómo ustedes de momento... Mariela. Cada quien tiene derecho a sentir, a también ordenar, a escoger lo que quiere. Pero de momento, pues, sí, para todos fue a lo mejor una sorpresa la decisión radical de Vane, Frederick. una última cosa. Toma tus aretes. Sí, desde un principio sí fui bastante fuerte y dije que iba con todo y que tenía cierto interés, pero quedó en atracción nomás. No hubo realmente un sentimiento. Eso es lo que pasó. Por eso estoy siendo bastante claro. Alejandro, ¿cómo ves esto? Usted que es un hombre, está repartiendo amor. Sincero y sin filtros. Ah, ya verá. Sincericidios. Venga, los Igual ya está sincericidios. con Mare, igual. No, en realidad, Ese beneficio de la Justo voy para allá. Ajá. el único que puede al fin y al cabo decidir sobre lo que siente es él, ¿verdad? Ujú. Sí, probablemente no quedó muy bien la forma o la manera drástica en que una semana se expresó con mucho fervor hacia Andreina y después de repente o muy tajantemente dijo que no, ¿verdad? A todos nos pareció bastante... Sospecho. Extraño. Sí, cualquiera se arma sus ideas, ¿no? Pero a todos nos pareció muy contrastante. Y al fin y al cabo es él quien decide las maneras, que quizás pueden ser fuertes y nos pueden terminar golpeando a todos, pero es él el que tiene que hacerle caso a su sentir. Me molesta porque hablé con él. Mira, Primero que hable Miguel.
Deja que Miguel hable primero, que le di la palabra. ¿Por qué? Bueno, nada más. Porque tú eres el ex. Mira, Importante las mira. opiniones del ex. Ok. ¿A tu ex roommate? Yo te soy sincero, al igual que a todos, la primera semana me sorprendió la seguridad con la que venía, de que desde el segundo día estaba como que me gusta solo voy por ella, no quiero conocer a más nadie. Sí, o sea, yo entiendo porque estuve al lado de él cuando le molestó la broma. Incluso le dije a Andreina ese día, y a Fred le molestó la broma, habla con él. Entiendo que le haya molestado la broma, igual me deja la duda del rápido cambio que fue, pero como dice Alejandro, al final él sabrá lo que sintió, qué no sintió, qué es la verdad que va a decir. Y, o sea, yo pienso que estamos viendo lo mismo con Mario ahorita mismo. Está seguro, él es un muchacho seguro, bueno, espero que esta vez funcione. Te voy a acotar una cosa más. Una gran razón que no le he nombrado para todas y todos, que he notado bastante en Andreina, y no tengo nada en contra de ti, me llevo bien contigo, no quiero que te lo tomes personal, pero siento que tiene un papel de víctima. Y siempre todo es hacia... No juegues esa carta, por No, favor. no. Esa carta no. Dijo la palabra, un minuto de silencio. Oye, ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? No, espera, déjame hablar. Cada juzga por su condición, Yo lo Frederick. sé, ¿Sabes yo lo qué? sé. Yo me acerqué a ti y me parece súper bajo otra vez lo que estás haciendo, porque en vez de yo seguir tratando de atacarte, me acerqué a ti, me sinceré y te dije, ¿sabes qué? Sigo pensando lo mismo, pero solo te pido que seas sincero con tus sentimientos y que salga a reducir la personalidad que tienes, porque aún así quise darte un voto de confianza porque eres nuevo. Y que tú vengas a coger una carta de decirme víctima cuando ni siquiera me estoy victimizando. Entonces, otra vez te digo, piensa bien lo que dices. Repito, no tengo nada en contra de Andreina, pero simplemente esa actitud que yo la he notado y sé que todos, acá no voy a decir nombres, sé que todos, la de víctima. Lo dijo de nuevo. Y Vanessa, como dije, Déjelo hablar. como dije desde un principio, yo no tengo miedo a estas cosas. Entonces, eso es algo que realmente lo vi, por ejemplo, en Miguel cuando él se enfrentó a ella en su momento. Y me pareció, y por eso en una gala creo que hablé y dije algo, no me parece que Miguel te esté atacando, pero noté eso y realmente no es algo que me guste en una persona. Entonces, por eso igual prefiero dejarlo ahí. Pues yo siento que yo tengo un pensamiento diverso al de Frederick. Claro, porque vas por ella, ¿no? Pero sinceramente a mí me parece una mujer con unos buenos principios, una ¿Quién? mujer ¿Frederick tan o real. Andreina? No, él es un hombre. Ah, ya. Bueno, total que Pero igual es para mí, atractivo, Frederick. déjame hablar. Ah, ya. Para mí me parece una mujer con buenos principios, con unos buenos sentimientos. Sinceramente creo que no ha llegado el hombre indicado que la pueda comprender y la pueda entender en su totalidad. Creo que no se toman el tiempo suficiente. ¿Usted se va a tomar el Así tiempo? como Frederick, que igual se decidió montar en el barco y rápidamente Él con se quiso bolas, tirar sí. al océano, es decisión de él. Básicamente Claro. creo que no se dio el tiempo para conocerse Yo lo sé, en su pero es totalidad y más Todos bien lo eso. saben. Usted tiene el tiempo. Tiene un mes. No importa, No, yo estoy déjelo. conociendo aquí en otro Para el lado. amor cuando uno quiere va. Así es. Ya llegó tu De hombre, hecho, Andreina. ahora, Frederick, expresaste tu sentir hacia Mare. Sí. Mare, has tenido la oportunidad de compartir con él cortesía de Andrés. De momento se podría decir, porque permitió de momento el encuentro donde recalcas un poco mucho la edad, pero a la vez dice, es un chico inteligente, pero ay, el niño es un chico lindo, pero la edad. ¿Cómo va toda esa situación y qué piensas de Frederick? O sea, de lo que yo voy conociendo de él, independiente de la opinión ajena, que puedo estar o no estar de acuerdo con muchas cosas, pero yo, digamos, estoy dándome la oportunidad de conocerlo más allá de... y sí, me mantengo. Para mí la edad, sí, y yo entiendo, me ha dicho varias veces y me ha debatido varias veces que él entiende que él tiene 22 años y todo, pero que él... 21 y medio. Pero que él Métale. está, o sea, dispuesto a realmente ver hacia el futuro. Bacán, pero sí, para mí juega en contra porque son 6 años de diferencia, tal vez en 2 momentos distintos de la vida. Por ejemplo, te pongo un ejemplo porque con la que más hablo es con Mariela. Entonces, Ale y Mariela también tienen 6 años de diferencia, pero Ale ya está en sus 28, está en otra etapa de su vida.
está como, digamos, alineado en eso. Todavía no lo sé porque todavía no he tenido el tiempo suficiente para saber Bueno, Mare, y entrar pero ¿le voleas o no le voleas al niño? ¿Qué? ¿Le Pedaleando, no ¿Le pedaleas. voleas o no le voleas al niño? ¿Pedalearías con él o no? ¿Le voleas al niño o no le voleas al niño? Un beso. Bueno, la cosa es que... Pero usted dijo que lo quería terminar de criar. Oigan, ustedes uno dice una broma. Y así, vea. Es Espera paro, la ya, es seña, paro. vea. Bueno, la cosa es que sí es bien niño, pero un pollito al año no hace como ay, Melissa. Un pollo al año no hace daño, uno al mes, qué bueno es, y uno a la semana. Cosa sana. Ay, no. Ya, pero en fin, o sea, es un tipo, Déjenla me hablar, parece un tipo déjenla hablar, inteligente. ¿Qué escoges, chupa o bastón? No, Que hay espérate. cosas- Dejen que hable Mare, por favor. Que hay cosas que obviamente, o sea, para su edad estoy viendo a un tipo con Ella solo se lo quiere bastante inteligencia. Ya no voy a decir nada, ya. Dale, dale, Este dale. guayaco Déjame que diga, hablar, este Melissa. guayaco. Melissa, ¿viste? Por eso René se pone bravo. Ponte en modo Hannah Ya, Montana. chicos, me lo dejen que la Mare se verga. exprese y acá también silencio. Ya vuelve a hablar hoy. La No, ya, despedida qué de pereza. soltero, de ese gusto. No, qué pereza. Mare, Ya, gracias. Bueno, el punto es que todo bien, o sea, veo que tiene inteligencia emocional, sigue en desarrollo la noticia porque todavía no lo termino de conocer, ni voy por la cuarta parte, pero sí me pesa la edad porque yo me acuerdo de mí misma a los 22 años y estaba en otras. Entonces, y por más que en ciertos ratos tenía mis momentos lúcidos en los que decían, no, yo soy súper madura y la cosa, ¿qué madura? Era una bobaza a los 22 años. O sea, ahora, que a mis 28 digo, María a los 22, bobaza. justo cuando tuvo la oportunidad, Andrés, de mandar personas a la casa, Yo sabía que eso iba a pasar, yo conozco a mi gente. dijiste que no iba a venir. Que no iba a venir y que, pues, que te iba a dar un espacio, ¿no? Pero tú lo viste como algo de que no tiene suficiente interés. Sí, yo lo aposté con Mariela. Mariela le dio el beneficio de la duda a Andrés. Dijo, yo voy a decir que si viene. Qué Y feo, yo le Mariela. dije, yo conozco a mi gente, Andrés no va a Qué venir y feo. va a mandar a Freddy. Lo retiro, papá. Entonces, y así fue. Yo conozco a mi gente. Entonces, nada, bien, o sea... Le han reclamado bastante hoy referente a decisiones que está tomando Andrés, referente a la Durísimo. conquista que tiene hacia Durísimo. ti. Se merecía su par carajazos igual, ¿no? Se merecía su par carajazos. Par y más dos. Entonces, desde hace rato, por si acaso, tengo esa espinita y esos carajazos ahí que querían salir a flote de piel, pero ya... ¿Será que Andrés vuelve a ser el mismo? Entonces, la cosa es que sí, o sea, habían cosas que yo tenía que hablar con él, cosas que sentía, cosas que me tenían en una rabia interna. Y como la luna está en Aries y estamos haciéndole caso a nuestros impulsos, pues tuve que decirle las Ya no cosas hay Mercurio tal cual las retrógrado, ahora siento. es Aries. Siempre. Las lunas llenas. Andrés, ¿por qué no fuiste? Ya lo había explicado, lo había expresado tranquilamente. Quería que tengan su espacio, que... Espacio, ajá. ¿Estás Y- y haciendo lo como- que hiciste con Sebas? Disculpe, ¿Estás haciendo lo que hiciste con Sebas en su momento? como hice con Seba, como hice con Dondai, lo mismo. Que ella tenga el tiempo de conocerlo está súper. Igual yo voy a seguir insistiendo, voy a buscarme maneras diferentes. Es que se aburre. Y también que se va a aburrir en algún momento. O sea, lo siento, Frederick, no es por ofenderte, vos sabes que es sin afán de ofender ni rayar en la imprudencia, pero, o sea, ¿Y qué pasa si me aburro de ti? No quiero ofender, pero aquí está la línea. Chicos, dale. De verdad. Un momento de ser cabrón. Concéntrense. Mari, yo te vi muy Tus granos sí se ven. muy cercana a Frederick. Se puede entender como un coqueteo. Yo no sé si Vale, Frederick más también lo rápido, pudo haber tomado así. Yo hablo de lo que se vio y los vi cómodos. Frederick. Creo que sí hubo bastante cercanía. Me gusta estar con ella. Me gustaría estar más tiempo con ella. Que no te quiere. Pero es complicado por toda la situación, pero sí quiero estar con ella. En el juego del pudín le expresaste que no querías realmente comer chocolate. Yo quería darle el chocolate. Y la pobre Andrea. Hubo chupada de labio. ¿Qué? Ah, no. Él no quiso jugar contigo. ¿Cuál fue la pregunta? No, sí. Ah, yo estaba hablando de Mare, de que yo Sí, quería darle exacto, de chocolate. Mare. Ah, ya. Es que aquí
Yo no quería chocolate porque sé que el chocolate en exceso como fue el pudín me va a hacer mal. ¿Qué te hizo? Pero sí quería jugar el juego con Mare. Mare, ¿qué te pareció ese detalle de Frederick que no quería jugar con nadie más que no fueras tú? Y que te quería dar chocolate. O sea, Como Rosaura dice, no, Rosaura, yo me lo perdí. Se lo Fue muy comenté, rápido. creo que las chicas igual, o sea, me pareció bastante decidido de su parte, lo cual, ¿para qué? O sea, tú dices como, chuta, o sea, lindo gesto, ¿no? En cuanto a la decisión que tiene en este momento. Pero nada, Vanessa, o sea, referente a todo lo que les has preguntado, así como dice Andrés, si me va a dar mi espacio, yo ya lo hablé con Andrés hoy día. O sea, él está en un punto en el que se está arriesgando a que me aburra de Frederick cuando me puedo aburrir de él y del espacio que me está dando, porque creo que tuve bastante espacio antes de que se vaya. Hartísimo espacio. Entonces, como te dije, ya las cosas están Ya, lo siento, Frederick, no te voy a dar más espacio. mojándose y si Lo se siento, moja mi la hermano. leña, no se prende el fuego. Depende. Entonces... Y si no, hablo con mi próximo líder. Mare, ¿por qué no le Pero- crees a Andrés? ¿Sientes que todavía queda algo ahí de su actitud antes de irse? O sea, no te voy a negar que hay muchas cosas. También no ayuda, obviamente, el comentario externo. Hay muchas cosas que todavía no termino de entender. Y a mí me gusta tener las cosas bien claras, como para poder continuar y para poder volver de alguna manera a confiar. Y a confiar hablo de confiarle mis sentimientos a una persona, porque yo sé que así como puedo ser muy sentimental y muy entregada y muy todo, también puedo ser muy fría y muy idiota. Entonces, yo le confío mis sentimientos a alguien y obviamente es como que los pongo en una bandeja de plata. Si decido ser fría y si decido ser idiota, pues soy fría y no me interesa. Entonces, dentro de todo hay cosas que no me quedan claras todavía, que creo que me las tiene que responder en su momento. A veces siento que él evade esa conversación, entonces eso me cuesta. También siento que hay desinterés de su parte o sea, si él viene acá debería hacer su máximo esfuerzo, no el 70%. Yo no veo el 100%. ¿Para qué? Entonces, porque tanto dijo que venía por mí, que venía por mí, que venía por mí, entonces ¿No será que demuéstralo. eso lo dijo para conseguir votos? Bueno, hablando de momento, De de cosas que se beneficios. pueden enfriar y de momento pues calentar y enfriar, quiero preguntarle a Shirley y a Sebastián, ¿cómo van? Ahorita se vieron un poco... Se vieron un poquito más platicadores. Sentí que ayer habían terminado, bueno, anteayer habían terminado en una plática tensa. Hoy por lo menos hubo un poco más de fluidez y quería saber cómo iba Shirley. Por momentos creo que evolucionamos y por momentos volvemos a caer en el mismo tema. Hemos tratado de hablar, para mí es importante que ella se sienta bien. No necesariamente por nuestra situación, sino en general. Ya he dicho que obviamente nos tenemos un cariño. Y se puede decir que hemos evolucionado a la medida de que nos hemos dado el espacio para hablar. ¿Y por qué están las cosas igual? Y es porque Porque no están diferentes. no estamos juntos, ¿ves? O por lo menos como veníamos. Entonces por eso es que las cosas están igual y de la última conversación que tuvimos, puedo decir que quedamos en darnos distancia y espacio para sanar cada uno desde su posición. En estos momentos las cosas están como complicadas, yo siento que estoy bastante quebrado, al igual que ella. Estamos llenos de miedos, inseguridades y creo que estar juntos en estos momentos no es conveniente. No sé cuán aptos están. Aquí siempre se hacen dinámicas que ustedes mismos proponen, la dinámica de los pasos, de decirse Es a lo buena. mejor
cosas que no se han podido decir o quieren sacar. Están en su derecho de hacerlo, al igual que no. Se les propone y ustedes disponen. Entonces, si quieren hacerlo, cada quien a un extremo y podrían decirse cosas. Vamos, chicos, vamos. La dinámica de los pasos. ¿No tienes problema, Shirley, Sebastián? El que quiera empezar. Perdóname por haberte lastimado. Perdóname por haberte lastimado también. Perdóname por no decir las cosas cuando debí decirlas. Perdón por estar tan lastimado. Perdón por no querer darte tu espacio. Perdón por no saberte entender. Perdón por no darme cuenta y no moderar la forma en que a veces te hablo. Perdón por no creerte. Perdón. Perdón por no darme cuenta que tus sentimientos eran reales. Tengo que reconocer que te quiero. Perdón por ser orgulloso. Y no reconocer que te extraño. Perdóname por querer darte un beso. A ver si con eso me dejan en paz. Y con este tono vamos a pasar a los favoritos de la semana. Muy bien. Recuerden que el favorito de la semana es elegido por usted en www.elpoderdelamor.tv. Estas personas, tanto una chica y un chico, tendrán la oportunidad de ganar $2,000, un premio y la oportunidad de blindar su casa. Muy bien, comienzo con las nominadas en Casa de las Chicas. La primera nominada es carismática, guapa, interesante, con capacidad. La primera nominada es Mare. La segunda nominada, simpática, carismática, inteligente, interesante, con capacidad, es Shirley. Y la última nominada, simpática, inteligente, guapa, interesante, con capacidad, es Andreina. Ahora vamos a pasar a Casa de los Caballeros. El primer nominado, simpático, guapo, inteligente, interesante, con capacidad, es Miguel. Primero esta vez. El siguiente nominado
Dondai. Y el último nominado, simpático, carismático, guapo, interesante, con capacidad, es... Pues sí, Andrés. Muy bien, como saben, solamente uno puede llevarse el pin, así que voy a tener que empezar a eliminar algunas de las chicas, descartar, exactamente. La que no continúa en este camino es... Shirley. Y el nombre de la persona que no continúa para ser el favorito de la semana. Este eliminado es... Dondai. Ahora sí. La ganadora de la semana, la favorita elegida por ustedes es... Andreina. Amo tu cara de emoción. Cada vez. En serio sí me pongo nerviosa y me vivo todo el momento. Bueno, Y te lo pongo por ahí, por ahí. Y tus silencios también. Para que veas, para que veas. Quiero agradecer en serio al público. Muchísimas gracias. Por tu mejor relación. Envidioso. Gracias. Muy en bien, serio, por felicidades, lo- Andreina. Muchas gracias. Gracias por todo. Ahora Amo, vamos mejor a ver regalo. quién. ¿Quién es el favorito de la semana de Casa de los Hombres? Hoy se aprieta el Justin Hilton. Muy bien, el favorito elegido por ustedes de la semana de Casa de los Hombres es... Andrés. Gracias. Ay, Dios. Andrés, felicidades. Muchas gracias, muchas ¿Dónde gracias. vamos? ¿Acá? Sí, agradecido de verdad a la gente que está en casita, de verdad, muchas gracias por hacerme vivir esta alegría. ¡Qué rico! Felicidades, quiero... Ojalá la blindes, porque ya si quedaste tienes que blindarla. Ojalá si estás adelante, vos no. Bueno, quiero decirles a los líderes que tienen la oportunidad de ir a una cena romántica juntos o escoger a una pareja o lo que quieran al final del día hacer con esta cena romántica. Pueden ponerse de acuerdo, Andreina, Andrés, ¿qué quieren hacer? Ven acá, ven acá. Claro, sí que sí, pueden pasar, pueden platicar. Chocolate. Qué alegría. Ay, cómo chocan los pines, ¿sabes? Ya. Gracias, público. A ver. Ok, está bien. Ya elegimos. Muy bien. ¿Cuál es la decisión? ¿Quién me la va a expresar, a decir? ¿Andreina o Andrés? ¿Andreina? Pues Andrés dice que va de cena romántica con Mare. Muy bien. Entonces, Mare, Andrés, pueden pasar a su cena romántica. A los años. Pero, Andrés, antes que te vayas, yo me despido. Nos vemos mañana en la gala. Recuerden seguir votando en www.elpoderdelamor.tv y regístrense también porque aún tienen oportunidad de estar aquí en Turquía a encontrar el amor si así lo desean. Vuelvo y digo en www.elpoderdelamor.tv, chicos. Nos vemos mañana en la gala. ¿Va? Me retiro. Por favor. Estoy con un afro mal plan. Gracias.
Oh, mi corazón, el arroz. Cosas. Luces, por favor. ¿Te imaginas? Ay, qué divertido. Provecho. Mira, tiene un corazoncito. Sí, tiene un corazoncito. Ay, ¿hace cuánto no estamos acá? Sí, la última vez. Es en la primera temporada. La última vez fue con Miguel y Andrea. Sí, ¿no? Esa fue la última vez. Cierto que Miguel invitó a Andrea. Bueno. Gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias a esta comida, gracias al público que votó por nosotros, que me trajo de vuelta, que me dio esta oportunidad de vuelta. Y gracias, ¿verdad? No me has dado la oportunidad ni nada, pero por lo menos puedo compartir una comida con vos. Así que aprovecho. Gracias a ti por invitarme. Tu presencia es más que suficiente. Básicamente a mí, Andreina, no sé, o sea, lo que he logrado percibir es que todo es como tienen una percepción de ella como la... ¿Qué dijeron? No sé, no escuché. Como él dijo, la víctima, ¿me entiendes? Ah, ok. Entonces, sí, entonces qué la... fuerte. Claro, es muy fuerte. No, porque es que Andreina trae un tema con esa palabra. Sí, entonces no, siento yo que independientemente, o sea, ella tenga su forma de ser, no creo como que bien que la tachen de eso, ¿me entiendes? Entonces yo nada más dije que eso, lo de Frederick, que sinceramente, o los chicos que la han llegado a tratar de conocer, no han sido lo suficientemente, con suficiente valor para Claro. darle. Es que aquí nos pasa eso ¿Verdad? a muchas, sí. Exacto, necesita un hombre como determinado. No sé. Aquí son marraneros. Un beso. No. Un beso. No. Está bien, los voy a dejar solos. ¿Qué dice? Un beso. Hay momentos donde hablamos sí en serio. Sí, generalmente cuando me decías, ya no quiero estar contigo porque la puerta está cerrada, y si estabas bien, en serio. Ese era mi orgullo hablando. Ese era mi orgullo hablando. Ya, o sea, de vuelta te pido disculpas. Era mi orgullo hablando, era mi ego hablando. Sí. Esa... Un poquito. Ahí sí, ya. Ahí ya. Un poquito. Esa... ¿Cómo te digo? Esa actitud que no me dejaba aceptar lo que sentía. No quería retroceder a las palabras que había dicho. Y tu orgullo y tu ego también te llevaron a hacer lo que hiciste con otras personas que sabías que me dolía, porque lo sabías. Porque sabes muy bien que te lo dije. Sí. Y nunca contestaste ni siquiera un solo mensaje. Lo siento. Y por si acaso no es que te hable en monosílaba. Es que a veces estoy muy cansado, de verdad. Yo también. Yo la veía abriéndose de verdad contigo. O sea, como Yo que lo de sé. verdad estaba intentándolo. ¿Por qué? Y te lo voy a decir súper claro. Luisa es súper buena persona, me cae muy bien, pero yo siento que tú hacías mucho más clic con ella porque tenían muchas cosas en común, como la música, como que tú eras muy tierno, muy Pero detallista. tiene esas actitudes, no Yo las sé, juzgo, pero y yo realmente sé, no. Y yo sé que tiene actitudes, o sea, créeme que yo sé Lo- que tiene sé que actitudes. sabes. Pero a lo que voy, o sea, era como que muy pronto lo que estaba empezando entre ustedes. Entonces, obviamente, te entiendo por un lado que te molestó la broma, porque yo estuve al lado tuyo y te percibí como te pusiste cuando te hizo la broma la primera, y en la segunda todos vimos tu cara de cómo te sentías. Pero siento que lo que no estuvo bien es que hayas dado como ese paso atrás cuando hayas mostrado tanta seguridad. O sea, siento que tal vez el haber mostrado tanta seguridad al principio y luego dar ese cambio repentino por una broma, obviamente a ella también le afectó. ¿En qué sentido? Claro. En que ella te veía a ti súper seguro y obviamente eso crea una ilusión en ella de que la cosa va en serio. Porque cuando una persona se Iba en muestra así de serio. segura, es porque quiere mucho a una persona, tiene muchos sentimientos. Entonces, por ese lado sí siento que ella tiene la razón ahí de que el cambio tan repentino no debió pasar por una broma. Y das a entender lo que muchos te hemos tirado, tanto en joda, en broma, o de verdad, de que pareciera que hubiese sido que fuiste por ella porque sabías quién era. Entonces, por ese lado entiendo lo que ella dice. Por otro lado, te entiendo a ti también que la broma no te gustó. Yo te vi la cara, te entendí la cara que tenías, de que sí, o sea, te había afectado, no te gustó esa broma para nada. No. Pero es como repito, como dijo Alejandro, o sea, al final
Tú sabes qué sientes, qué no sientes. Yo desde que llegaste aquí te he dicho, bro, no aparentes nada, sé lo más real que puedas posible. Si te sientes de verdad que vas por alguien, si es la verdad, dilo. Terminamos de comer y me animo a que bailemos. ¿Querés o no? Sí, vamos a bailar esto. Vamos a decir, María Emilia, qué horror que estén bailando en la mesa. ¿Quién, tu mamá? Sí, siempre. ¿Cómo sería si tu mamá estuviera aquí? Nos estuviera tratando a los dos, no a vos nomás. Increíble, sí, a los dos. ¿Tú ya conoces a mi mamá, eso? Eso es bueno. Tuvimos buena conversación y con camisa. Oh, mi amiguito ese. ¿Qué opa qué? Sí. Pero, sí, mi mami sí me ha dicho cosas bonitas de ti. ¿De mí? Sí, pero si me llegas a volver a dañar, prepárate para que mi mamá te busque hasta Bolivia. Uy, fuerte. Bueno, ¿así en serio? Excelente. O sea, no la conoces a mi mamá, pero De ley va a ser igual. mi mamá, mis mamás, o sea, se van a Sí, unir son las tres. tres y son una pandilla. Me imagino. Yo solo tengo unita, pero esa unita vio a su hija muy mal. Salud por nuestras mamás. Porque son las mejores del mundo. Son. Sales muy lindo en esa foto. Vos en la tuya igual, me gusta, así como que... Tenías más pelo, ¿viste? Sales con más pelo. Cállate el corte. Te voy a invitar a bailar. Invitamos a la quinceañera. La quinceañera. María wow. Emilia Ceballos Cuesta. Que pase por favor con su chaperón Andrés Salvatierra. ¿Qué es chaperón? Chaperón es como paje, como acompañante. ¿Ah, sí? Entonces como que lo llevamos a la pista de baile. ¿Qué estás haciendo tú? Ahí, mira. ¿Quieres ser estúpido? También voy a ser estúpido. Ahí. Te voy a dar un consejo que me lo dio mi madre. No es un consejo, me lo dijo. No sé si aplique en el caso ahorita, pero te lo digo. Ella me dijo, tú siempre vas a ser mi hijo y siempre te voy a amar. Pero hagas lo que hagas, si tú te pones a robar, te pones a hacer delitos, cosas así, por más de que seas mi hijo y te ame, te voy a denunciar. Porque hay cosas que están bien y hay cosas que no. Y me lo dejen claro. Claro que no se puede defender lo indefendible. Sí. No lo indefendible, sino lo que es... Lo que no es correcto. Exacto. No, se prometo que es lo más... Cuidado que te raspo la carrocería ahorita. Unos bailes así. Nos van a gustar ahorita. Como te despediste de mí. Un gusto. Deja de ser rencorosa, se supone que yo soy rencoroso. Está difícil. ¿Te gustó mi... Este tipo claramente nunca sintió nada por mí. ¿De qué hablar? Así lo sentí. Mira, te voy a dejar caer. ¿Vos pensás o creés de que de verdad no sentí nada por vos? Ajá. ¿Qué? Ajá. ¿Qué? Sí. No te voy a volver a dejar caer. Así que se armen los pinchos. Ten mucho cuidado con quien hablas de nuestra relación.
cierre su hocico, que aquí nadie le preguntó. Yo le he dicho a Edgar que es uno de los pequeños detalles que él tiene. Y si van a armar estrategias, listo, yo también voy a armar la mía. Y si quieren guerra, guerra van a tener. Donday me dice una cosa afuera, me dice que arreglamos las cosas afuera, pero no es capaz de hablarlo también aquí adentro. Fred sabía por quién iba a votar las chicas y tenía seguridad de que las chicas iban por Donday. Así que yo quisiera preguntarles, así como dicen las cosas de frente, ¿quién ideó el plan de Fred? Porque sabemos que no fue él. Pero ¿cómo van a decir que es una estrategia que salió de Melissa cuando Melissa jamás me ha dicho nada? ¿Me entiendes? Y todavía está la intriga en la cabeza de todos aquí que él vino a hablar conmigo a decirme que votara por Elizabeth. Creo que él simplemente se lanzó al agua y él mismo solo se está ahogando de momento. Tengo un plan y va a empezar hoy. ¿Quieren ver mi plan? Van a ver mi plan. Distancias honestas que cercanías hipócritas. Ordené mi cabeza de tal manera en que sí puedo cortar las cosas de un momento a otro. Sí lo puedo hacer, sí soy capaz de hacer eso. ¿Crees que Mare le podría dar una oportunidad a Fred? ¿Hay chance o tú dices no hay break? Yo digo que lo está utilizando. Llegó el momento para su voto de eliminación. Hoy comienza mi plan. No sé si estás o no estás, si eres o no eres, si blanco o negro. Es momento de ver quiénes serán los nominados para la eliminación. Sabremos quién gana viendo la pantalla. Vamos a empezar a ver las votaciones.